Yo, listen up. Let me drop some facts. Tobacco smoke, yeah, it hits like an axe, burning up your lungs, taking years off your life. But there's a better way, no need for that strife. They told you quit or die, like there's no in between. But science got the tools, keeping lungs more clean. Nicotine ain't the villain, it's the way that you use it. Cigs bring the fire, but there's ways to diffuse it. Smoke kills slow, but we got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. Vapes, pouches, heated sticks in the mix. Lower risk moves if you still need a fix. No combustion, that's the key to the game. Less harm, less pain, ain't the message the same? Public health gotta see the real goal. Help folks switch, not just take full control. Prohibition never worked, that's a fact well known. Give people the knowledge, let them choose on their own. Some stay blind, but the data don't lie. Quitting's the best, but not all can comply. So we lower the risk, keep the people alive. Help them break free, let them thrive, not just survive. We got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts of the game. Better choices exist, let's ignite the change. No shame, no blame, just the facts of the game. Better choices exist, let's ignite the change. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. Smoke kills slow, but we got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts in the game. Better choices exist, let's ignite the change. Hey, hello motherfuckers, welcome to the Calaverso. Bueno, eso no iba hoy, no sé. Bienvenidos al Calaverso, pónganse cómodos, recuerden que aquí la verdad no tiene miedo. Bueno, vamos a ir presentando como siempre a los compañeros, a ver si están por ahí. Desde Ciudad Vallés, señor Antonio, buenas noches, bienvenido. ¿No? Hola, sí, aquí andamos, buenas noches, ¿cómo están? Qué bonito inicio de semana con este calorcito sabrosísimo que se viene el día de hoy, aquí estuvimos a 46, 47 grados de sensación térmica, bien sabroso, ya se imaginarán, pero bueno, pues a darle este día. Aquí también hace calorcito, ¿eh? Así 47 no, grados. No hace grados, pero hace calorcito. Ahorita que nos platique Danielito y sobre todo el que está en Mérida, que allá también se pone durísimo. Bueno, y ahora sí, desde Ciudad Tampico, de los Omnis y el Huachicol, señor Dani, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Toño, buenas noches. Pues aquí 33, 32 grados, que digan, no hace mucho calor. Te tocó tranquilo. Pero ahorita o al mediodía. Sensación térmica de 41. Voy a tener que mirar yo. A cualquier hora del día, porque aquí a las 7 de la mañana ya estás a 30 grados. Así no, que... aquí estamos ahorita, creo que, déjame ahorita veo también yo. Ver, aquí son las 22:21. Me dice esta cosa que estamos a 22 grados. 23 grados. A ver.
Humedad del 38%, no está mal. Visibilidad 16 kilómetros. Punto de rocío 7. No está mal. Bueno, No y está ahora mal, sí. pues no, o entonces no sé qué sea para ti bien o mal, o sea, porque también No, hay no, no. Oye, Aquí acá es estamos a calor. 32 grados ahorita, no sé si Es esté calor. mal o no esté mal. Pero, Aquí es calor, pero bueno, vamos a preguntarle al señor de la Blanca Mérida. Señor de la Blanca Mérida, buenas noches, bienvenido Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál blanca es roja? Es roja aquí. Y luego les platiqué que ayer me dejaron 12 horas sin luz toda la noche. ¿ya ves por no pagarla? ¿Eh? ¿Ya ves por no pagarla? Pareciera, pero no. Y acá ahorita estamos a 30, ayer estábamos a 31, ahorita, ¿Humedad? hasta ahora. No, no la tengo medida. Acá el 70% estamos de humedad. Es que ese es el indicativo también, si hace calor, pues aquí estamos a un 38%, o sea, sí es bastante potente. Aquí estaremos como a 80 o así. Digo, yo estoy en el centro, no estoy en un área de calor. Aquí dice que estamos ahorita al 57%, o sea, tampoco está tan... Porque no ha llovido, pero también eso causa que el calor sea más insoportable, cabrón. Sí. Por O eso sea, que nos estabas platicando que estabas con un coco en la alberca, ¿no? con unos cocos en la alberca. O con Avisa, nosotros. manda ubicación para llegarle. Una agüita de chía. A huevo. Ay, qué sanito me resultaste. Pues hemos tenido una semana también, esta ha sido, digamos que interesante, llena de, pues en mi caso, atareada en X, que me dio un poquito por responder esta semana a uno que otro. No sé cómo ando. ¿Eh? Es que responder un pinche tweet pendejo te toma 12 tweets, cabrón. O uno de Toño, perdón. Es lo que decíamos. Uno de Toño, güey. Estos cabrones te ponen una infografía con una frase en una foto y para responder esa foto te falta 12, 13 o más, ¿sí? O más tweets para poder darle bien. Y siendo preciso con las palabras, no ponerle mucha floritura porque no te da. Sí. Está muy cabrón. Pero bueno, vamos en lo que va llegando. Esa ha sido mi mejor inversión de programas comprados del año. Ahora vamos a abrir debate y vamos a abrir heridas en lo que va llegando la gente. ¿Qué opinan, señores del chat, del panel? ¿Mejor un tweet grande o un hilo? ¿Y por qué? ¿Dani? Yo no sé, yo prefiero hilo. Por 2. Pero además, un hilo que no exceda un hilo de pobre que no paga Sí. la verificación porque no puedes quedarle el show, ¿no? Yo también prefiero hilo, güey, de 4,000 palabras cada uno. Lo que pasa que, bueno, también he visto yo mucha tendencia en la gente que paga palomita, no toda, obviamente, pero sí arma hilos. Yo lo veo... Ese es el límite, ¿Cómo ¿verdad? 4,000 caracteres. 4,000 caracteres. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Una Biblia o qué vas a hacer con 4,000 cabrones? No, pero mira, te dejan meter 4,000 caracteres, 10 links, por ejemplo, 10 links de diferentes estudios, 4 videos grandes a tamaño ilimitado, el que quieras, puedes meter videos de 30 minutos si quieres, en calidad te dan con buena calidad y pues la verdad vale la pena, ¿no? Todo por módicos. Todo por módicos 25,000 pesos al mes. Pues, No, imagínate, no mames. ¿Ves? No, lo que está criminal, la de empresa, o sea, por ejemplo, que están viendo que no sé, un güey que es una empresa, si gastan casi 20,000 al mes, güey. Es que es eso, Toño. Luego he visto que yo en lo personal veo el hilo como una forma de mantener cautivo al lector. Sí, nada más que tú te das cuenta, yo veo tus hilos, te voy a poner un ejemplo, en el primero tienes 10 likes y en el segundo 4, en el tercero 3. Sí, obviamente. Pues ya, se acabó obviamente. tu hilo, güey. A ver, puede ser una desventaja visto desde esta forma, porque dispersa un poco los likes, pero también la parte que más le veo yo positiva es que mantengo atento al lector y va desarrollando el hilo todo lo que yo quiero. Yo tengo 40 likes ahorita. Esa fue una cuestión que le saqué yo a Iván, porque yo
hice algunos hilos en la semana y vi que había gente que le daba like a todos. Yo juraba que se le daba nada más al primero, güey. No, El no. primer tweet, ya los del Es hilo. que lo vas leyendo. Yo, por ejemplo, por cortesía a los que mandan, pues les voy a dar like a todos, güey. Yo juraba que se le daba nada más al primero, güey, no a todos, güey. Precisamente para evitar eso que estás diciendo, yo pensaba eso. Veo que hay gente que le da like a todo el hilo. Yo le doy like a todo el hilo normalmente. Yo también. No sé por qué. Costumbre. Yo creo que un hilo de tweets normales, no como los de la palomita, como que engancha más, como que te mantiene más tiempo leyéndolo. Sí, yo por ejemplo, hace rato que le comentaba a Luis y lo hemos comentado yo creo que entre todos, yo veía esos hilos monstruosos de Make a Vapor Manufactory, güey, y tienen palomita, y veía unos hilos escandalosos de 20, 12, y dices, ¿esto cuándo se acaba, cabrón? Pero te mantenía súper enganchado en la lectura. Sí. Hombre, también tienes que saber cómo mantener enganchado al que lo está leyendo. Claro. Sí, sí, pero bueno, también la otra ventaja es lo que dice Luis, ¿no? Mantener el foco por cada punto que te van diciendo estos canijos, porque en un solo tweet no puedes responder como decía, una gráfica con una frase. Porque Sí, no yo acabo de responder uno que mandaste tú, güey, que su pinche frase es que vapear y fumar causan inflamación y ninguno debe consumirse. Ya para rebatir esa pendejada requerí un hilo de 12 puntos, cabrón, no mames, güey. Pues, y luego tenemos que poner enlaces porque nuestro es ciencia chatarra y basura. Somos unos trolls vendidos a la industria. Que eso también me lo han dicho esta semana. Todo eso te lo da, es un guión que te da la industria, que te entrega el guión junto con las llaves de tu Ferrari. O tu casa, no sé qué has escogido tú. Deja, voy a buscar mi guión, cabrón. Y tienes que apegarte a ese guión, cabrón. Espera, porque o ellos, ¿no? El guión me lo robé el año pasado. ¿Y por qué pones tu barquito en la portada? Bueno. 4T, a ver si comprenden. Sin control, a todo trapo y directo al fondo. Ya tiré todo. ¿Lo pones por lo del Cuauhtémoc? Sí, por lo del Cuauhtémoc. Que, bueno, creo que lo comentábamos tú y yo. Teóricamente es una deshonra para el país, pues era un barco escuela ya de los pocos que quedan en México, con más de 40 años de trayectoria. De los pocos, el único que queda en México, güey. Es el único barco escuela que tiene. Sin ningún incidente en la trayectoria con 40 años, y va ahora, llega la 4T y ya lo estrelló contra un puente, güey, en el New River. Bueno, ahí no fue la 4T, güey. A lo mejor ya está con la... ¿Te refieres, Luis, el manual? Ándale. ¿Es el de esta chica? No, el de Colin Mendelssohn. Sí, cierto, sí, cierto. ¿Ya lo leíste? La mitad. La mitad, te soy honesto. ¿La mitad que viene en español o cómo? No, la que trae dibujos nada más. Si no viene con dibujos no se puede. Sí, pero básicamente, bueno, ¿ustedes qué vieron de este incidente del... Pues a mí lo que me sacó de onda fue los comentarios de la vieja que estaba hablando en el video. Justicia, justicia. O sea, ¿justicia de qué, o sea, nunca entendí a qué se refería con eso. Pero la que grabó antes del... ¿No viste la que estaba grabando ahí, y de repente empezaron a pasar todos y decía justicia, pero gritando justicia, y pobres mujeres, pobres muchachos, justicia, y o sea, pero justicia de qué o qué. Por eso fue durante el accidente. Sí, o sea, cuando estaban sacando a los chavos de ahí, después de que se estrelló, porque estuvieron promocionando la elección. La elección, sí, de jueces, sí, claro. Sí, porque yo el que vi, la primera noticia, no sé si fue en Alerta 24, alguno de estos medios,
salía el video grabando cómo venía y al final del video prácticamente se oía risa. Yo, ¿qué onda con las risas? No, eran de nervios, ¿no? Yo creo que No, cuando la igual, gente... igual pensaban que era otra cosa, o no sé. Yo también vi ese video donde al final hay como unas risas, el del que está grabando, como diciendo, ¿qué pedo? Pero, no sé. como nerviosa, ¿no? Pero Ahí- no era risa, era como preocupación, ¿no? hay varias opciones. O es pendejo, o es de preocupación, o pensó que era otra cosa, o no sé. Puro espectáculo como la 4T, güey. Por espectáculo. Porque luego el siguiente que vi, que creo que lo mandó Luis, es donde se observa que hay unos chavitos en el mástil cuando está chocando y se están cayendo. Ah, sí, ese es un lado. Porque Sí. estaban subidos todos así en el... donde están las velas. En la verga. En las vergas. En Las Vegas. A ver, Literal. ¿cómo se llaman, güey? Ah, sí, así se llama, se llama. Sí, el carajo, güey. Ahí no está el carajo. Ajá. Vete al carajo, es el... Ajá. El carajo está en un barco. Porque no es lo mismo el velero entrante que el yate entró el velero, güey. Sí, mientras lo consideres de entrada, estamos perdidos. ¿Cómo es, Luis, otra vez? No Pero lo es vi. lo mismo el velero entrante que el yate entró veleando. ¿Cuál es el video de ahí, Miguel? Mire, ¿Quién dice? TH. TH. Pues que nos lo mande. Y hoy uno de los tweets que vi, que bueno, que se supone que había colaboración para investigar con las autoridades gringas, y a más de 24 horas no les habían permitido el inicio de operaciones para investigar qué pasó. Pero pues, como que, ¿qué pasó, cabrón? Ah, bueno, es que está raro, mano, porque pues que el capitán no se dio cuenta. A pesar de que yo es un barco al lado, pues no estás viendo la altura de tu barco, o no sé, cabrón. Por ejemplo, O no se distinguirá en la perspectiva, a lo mejor, ¿no? en el tuit de Simón Levin, o cómo se llama, o Simón, sí, Simón o Samuel Levin, ¿cómo se llama? Luis? Simón. Sí, Simón. Argumentaba que había varias fallas. Una, no contar con 2 remolcadores. Y 2, pues que los motores son muy chicos y en caso de tener algún incidente, pues no soportan el poder frenar ese barco con los 2 motorcillos que traía. No, pero tiene muchísimo más motor que el mismo barco, güey. Esos remolcadores tienen motores bien cabrones. No, El error fue no haberlo enganchado, es lo que yo sabía. Sí, pues venía nada más al lado, ¿no? No venía enganchado. no se refiere. Le dan como empujoncitos. No se refiere al motorcillo del remolcador, sino propiamente los que lleva el velero. Es que el velero lleva un motor de respaldo porque es un velero, güey. Exacto. Ahí es donde va. Ah, mira, ya me lo pasó. Que no tenía mantenimiento y no servía la chingada. Ya lo pasó Luis. Estaba en mantenimiento como todo lo de la 4T, güey. Así es como el metro, igualito. Como el metro. No llegaron las refacciones. No llegaron a tiempo. Están en la mega farmacia, en la mega refaccionaria de la 4T. ¿Qué más, Iván? ¿Qué sigue? ¿Ya nos despedimos o qué? Ya. No, Bueno, Vamos. esto ha sido todo por hoy. esto ha sido todo. Nos vemos la próxima. Hasta luego. No, ¿dónde nos quedamos? Para recordarles que no voten este pinche 1 de junio, güey, no mames. Hay que hacer campaña, güey, la neta. Yo creo que sí. Pues es Ya que todos se quedan callados porque el voto es libre y secreto. Pero no, pero yo la verdad sí, yo estoy de acuerdo. Incluso estaban habiendo varias campañas y va a haber una marcha el 1 de junio. Parece que se va a hacer una mega marcha en varias ciudades de México. No sé si sigue aquí a Valles, pero pues, estaría interesante. Pero sí, está criminal, la verdad. Aquí le van a organizar la Suprema Corte de Justicia, yo creo. Los de la Suprema Corte. probablemente, bueno, ¿Valles? Sí, bueno, de la Suprema Corte, no, más bien dicho, del Poder Judicial. ¿Pero del local? Sí. Es que no toca el local. O sea, la reforma nada más toca el federal, ¿no? No, pero me refiero, pero son los que van a organizar, porque están todos están del lado, güey. Están Yo pienso yo, corruptos, sí, son opositores corruptos, sí, claro. bueno, No, es que, digo, no están exentos de la corrupción. La verdad es que No. se requería una pinche reforma, pero no.
no un pinche Circo, borra todo y créalo de nuevo, ¿no? una tómbola. Eso se le dice, dale sin miedo, bro. Sí, yo estaba viendo, por ejemplo, que el Poder Judicial no es sujeto a observaciones de derechos humanos, por ejemplo. Ese tipo de reformas, pues sí se requería, ¿no? Bueno, y creo que no metieron nada de eso, güey. Siguen siendo no sujetos de observaciones de derechos humanos, güey. Está cabrón. Luis, nos comentabas de ese que acabas de responder. Cuéntanos un poquito de ¿Cuál? ese post culero. Pues nada más hicieron un puto estudio, un disque estudio. Que ya lo busqué y pues es el clásico estudio en ratones, güey, en células, güey, el pinche ratón ahí pegado con puro drive, güey, uno tras de otro. Y esa es la conclusión a la que llega el puto estudio. Bueno, de hecho es una revisión de estudios y todos esos estudios están en células o en animales, en mal uso, nunca comparan con el tabaco. Ponen el mismo, pone como su metodología es lo mismo el tabaco calentado y el vapeo, güey, son totalmente diferentes, güey. Entonces, no, es un pinche, los clásicos estudio chatarra que son los que presumen estos güeyes, cabrón, que son muy fáciles que yo se lo pude rebatir, cabrón. Son muy fáciles de rebatir. ¿Es el que puso el diputete? ¿Ese fue el que puso el diputete? No, uno de los que acaba de mandar Iván de Red Epoch de México. Ah, ya. Sí, Dice que tanto el bateo, ¿quieres que lo comparta? sí, mejor, Sí, por la imagen. De hecho, nada más ponen la imagen, pero no ponen el enlace, güey. Le digo, Abajo, o sea, yo sí pude dar con él porque abajo pone ahí unos números, no especifica qué es, güey. Yo lo busqué así y no lo encontré. ¿Cómo? Sí, o sea, así como viene ahí, lo No, busqué. yo sí lo encontré, ahorita te digo. A ver, pásame, o mándamelo a ver para verlo. Rápido. Y de hecho creo que es por mexicanos, güey. Ay, cabrón, no, pues me imagino. A ver, ahorita. Que no puedo encontrar el chingado tweet. No. Ay. Sí, tampoco conviene darle mucha. Para compartirlo no me lo pone, güey. A ver, acá ¿no? te lo pongo, yo lo pongo si quieres, aquí lo tengo. De hecho, lo bajé para ver la imagen, a ver, porque no podía copiar tanta madre. Está raro, cabrón. Bueno, no el tweet, pero lo que decía la mamá esa, ¿no? Es ese, sí. Bueno, el post dice, tanto el vapeo como el cigarro tradicional causan inflamación, ninguno debe consumirse, no, y pues tampoco puedes respirar en una ciudad contaminada, güey, ¿no? Sí, yo así lo busqué, incluso estuve buscando ahorita en esta revista, estuve buscando artículos de Salman R. Yo sí lo encontré, ahorita te lo mando. A ver, mándamelo. Déjame lo encuentro, aquí está. Sí, porque no pone el DOI, nada más pone esa madre de la revista, ¿no? Eso es, para empezar, es un mal Mala redacción. No, es un mal hecho que no lo ponga, porque si no pones tú al DOI al que te refieres, la gente no puede enlazar tienes que estar batallando para enlazar, cuando realmente, pues sí, de por sí la gente no entiende la ciencia. Y pues es otra parte, ¿no? El post se trata solo de una imagen sin texto alguno. Sí. Digo, aparte, pues el hecho básico que todos podemos, aún no siendo vapeadores, podemos tirarlo para abajo en medio de 2 segundos. Porque, ¿de qué forma puede un vapeador tener EPOC? Que estés vapeando con una coil carbonizada de hace 20.000 años y lo estés consumiendo así otros 20 años. ¿O cómo sería, Luis? ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera podrías tú contraer o
o padeceré como vapeador sin haber sido fumador. Pues es que todavía no pueden determinar algo así. Según las proyecciones del Public Health, pues en 300 años, ¿no? O más. 270 años era más o menos. O sea, cualquiera con 2 dedos de frente lo puede rebatir en menos de 2 segundos. Sí, yo tengo 2.5, por eso lo pude rebatir, mira. Bueno, ya está. Ya lo tengo aquí, déjame echarle una. No, pues es que te dije que yo sí le respondí muy rápido. Oye, y hablan del INER, güey. Están aquí, ahora sí. Le respondí muy rapidito y les dije que vapear no es seguro, sin compararlo con fumar. Es como gritar, el paracaídas tiene riesgo mientras salta sin él. La 4T del pensamiento, datos a medias, daño completo. Como el velero, Bergantín Cuauhtémoc. No, ese era un poema, ¿no? Me parece. De la canción del pirata. Sí, algo así iba, ¿no? Sí, con 100 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. Hostia, te lo aprendiste completo. No, el completo no. ¿Ese lo conocía Luis aquí? No. Bueno, yo no. Es que es Góngora. La canción del pirata. ¿Tú no oías el pirata en la radio en España, Iván? Sí. Pues era una canción, era la canción del pirata, era ese poema, sí, pero en heavy metal. Sí, pero era Góngora, si mal no recuerdo. No, Espronceda. Es del romanticismo. También nos metimos en una discusión con un diputado, un honorable diputado en Quintana Roo, ¿no? Un diputable. Que está proponiendo una ley criminalizadora del vapeo, pero lo que criminaliza es entregarle un vapeador o venderle un vapeador a un menor de edad, creo. Pero sí, pues es que eso es una regulación, güey, pero bueno, lo aplican igual con las drogas, ¿no? Muy disfrazada, pero sí. Bueno, ni tan disfrazada, porque a ver, podríamos compartir uno de los principios, que es prohibir el uso a menores, ¿no? Hasta ahí podríamos ir bastante decente todos. Pero en la forma que quiere hacerlo, como lo que tú dices, criminal y equipararlo como si estuvieras haciendo una trata de blancas, consumiendo fentanilo, cosas así, con penas que decía que incluyen de 6, sí, creo que sí, 6 a 12 años, algo así, ¿no? De 6 a 12 años. Sí, o sea, una locura. Pero o sea, pero ¿quién determina cuántos años y por qué? O sea, es que volvemos a lo mismo, porque también, como tú señalabas, es un copy-paste de lo de la Constitución, ¿no? De la prohibición. No, es que estás confundiendo cosas, ¿ves? No. Están modificando 2 artículos. Uno es de la Constitución del Estado de Quintana Roo y está poniendo exactamente igual en el artículo correspondiente al artículo 4, que es el 13 de la Constitución de Quintana Roo. Está poniendo tal cual el texto viene en la Constitución. El otro es una modificación al Código Penal, el artículo 191 del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Sí, me parece que empecé al revés, pero para ahí va. El otro, pues bueno, hiciste la misma pendeja aberración que ya hicieron los pinches morenos federales, digámoslo así. La misma aberración la hiciste para el estado de Quintana Roo, meter la palabra vapeador, sin meter alcohol, sin meter así, la palabra vapeador en tu puta Constitución. Pues, por si no era suficientemente aberrante que estuviera en la Constitución política de todo México, pues también que esté en la Constitución de Quintana Roo. Le tomé la nota, la analicé y le hice un artículo de opinión. Si gustan, les cuento un poquito mi artículo de opinión y a ver qué opinan, a ver si estoy yo mal. El objetivo de la misma es criminalizar para simular que se protege al menor, ¿no? Es un error, obviamente, de este diputado de Hugo Olday. Este señor es un diputado por el Partido del Trabajo en Quintana Roo. Uno más, compañero del Regi, Ajá. el Reginaldo. Y como bien dice
Reginaldo Sandoval fue aquel que está metiendo una iniciativa donde sí pretende criminalizar hasta el uso, ¿no? Penarlo. Como bien dice Luis, él propone reformar la Constitución local y el Código Penal para, obviamente, supuestamente proteger a los menores del vapeo. Pero su iniciativa va mucho más allá. Creo que una política de salud pública es un acto de populismo legislativo disfrazado de mucha moralidad e hipocresía. La propuesta, como decimos, ¿no? Y como dice Luis sobre todo, modifica el artículo 13 de la Constitución, que es prohibir toda actividad relacionada con el vapeo, equiparándola a drogas como el fentanilo, reformar el 191 del Código Penal, que es penalizar con cárcel a quien facilite o induzca el uso de los mismos a menores al nivel de los delitos más graves. Esto es una medida de... Dale, Luis. ¿Dónde se fue Toño? Se nos fue, yo no estoy viendo. Dejó al almirante en algas miadas ahí en su lugar. Bueno, yo sigo porque como tengo aquí mi nota para no perderme. Tú dale. Esta iniciativa tiene unas fuentes muy fiables. Ahora me van a entender qué tan fiables son estas fuentes. Cita la OMS. Obviamente, sabiamente y convenientemente ignora toda evidencia científica más sólida, como puede ser el Royal College, la revisión Cochrane 2024, los casos de Bali provocados por líquidos adulterados, además de manipular sobre todo los datos, ¿no? de uso juvenil para inflar así el problema, para que quede más claro que ignora el uso de diario en menores. Es mínimo, ¿no? Como señalan los CDCs. Esta propuesta confunde deliberadamente la nicotina con drogas letales, creando así una falsa equivalencia que alimenta el miedo y la persecución. Peor aún, criminaliza el acto de recomendar o facilitar un vapeador incluso en contextos donde se usa como herramienta de reducción de daños. Esta herramienta, pues como decimos, no protege a los menores, sino que castiga a los adultos, los fumadores, médicos y aquellos que usan el vapeo como una vía legítima para dejar el tabaco. Prohíbe en vez de regular y abre la puerta al abuso del sistema penal. Esta es una versión moderna de la Inquisición sanitaria, ¿no? Donde lo que no se entiende se prohíbe y lo que se prohíbe se castiga. Moralina menos salud pública. Pero Day Nieto no es ignorancia. Además de eso es prepotencia legislativa envuelta en narrativa infantil y prepotente. El resultado es claro, los adultos pierden opciones y los jóvenes quedan más expuestos a un mercado negro incontrolable. Lo que se necesita es una regulación con evidencia científica, prevención real, no alarmismo, protección sin persecución, respeto a los derechos de los adultos que quieren dejar de fumar. Criminalizar el vapeo no es el camino, no salva vidas, solo protege al que vende el cigarro y perpetua el daño. Este es mi artículo y mi reportaje. Se me fue un poquito de las manos, tal vez. Tal vez. No entendimos ni madres, cabrón, pero bueno. Pues es que yo vi que confundieron mucho el tema, por eso te digo, yo me enfoqué en el 191 del Código Penal, porque no está en sus manos regularlo, güey, está prohibido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, tú estás sugiriendo que lo regule. No, aquí el caso es que este pendejo no puede hacer nada, pero también que no le agregue de su cosecha, porque, o sea, si pretende criminalizar a un padre que le otorga un vaporizador porque se puso a leer e investigar, se acercó a Toño y Toño le dijo, güey, tu hijo está fumando, ¿cuál edad tiene? Tiene 13 años, puta, pero y está fumando como chacuaco. Y Toño le recomienda que le dé un vaporizador para que al menos ahorita deje el cigarro. Ya, ese acto ya es criminalizar al padre. Eso es lo que está cabrón. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa visión de reducción de daños, se la ignoran por completo. Sí, y cae, como digo, en la parte moralina, ¿no? Porque, a ver, si bien nosotros no defendemos ni citamos al uso de menores, yo al menos creo en que si el menor está fumando, el vapeo le puede ayudar y se lo facilitaría si es mi hijo.
No, pero no lo crees tú, güey. Lo dice hasta Cochrane, cabrón. Bueno, es que yo no voy a meter a nadie, yo voy a hablar por mí. O, porque eso es también algo que me gustaría tocar si es que Toño llega. Si hablas tú, hablas con un acto de fe, güey. Estamos hablando de Cochrane con datos científicos, güey. Es a lo que me refiero, güey. No vas a hablar por eso, no hables por ti, porque tu opinión al diputado y a todos los quintanarroenses les vale verga, güey. Lo que importa aquí es la ciencia, por eso estoy diciendo. Entonces, Entraríamos en esa parte moralina, ¿no? Si bien no lo pueden usar, tampoco puedes castigar el uso y mucho menos ser puritano y decir, no lo vas a usar ni para que deje ya el tabaquismo que tiene ese joven o simplemente para que lo use como, no sé, como otra cosa. es que está fuera de la realidad, porque en los hechos, los adolescentes y los menores están fumando y están vapeando. Esa es la realidad. O sea, tú no vas a evitar que lo sigan haciendo porque ya está prohibido venderle cigarros a los menores. Lo que no está prohibido es venderle vaporizadores a los menores. Esos están prohibidos vendérselos a cualquiera. Pero la realidad es que los menores están consumiendo, además de otras sustancias, el tabaco y el vapeo, además del alcohol y otras sustancias. Ok, pero lo que no tiene, y sí, ¿a poco tú estás de acuerdo en que hay un pinche vendedor rapaz de vaporizadores le ande vendiendo a los escuincles afuera de las primarias y secundarias? Yo creo que ese güey sí tiene que pagar, tiene que tener una sanción, pero en el contexto que le puse yo, el ejemplo, que seguramente hay muchos casos que el menor ya está fumando y el padre, un padre informado puede llegar a la conclusión de que puede ayudar a su hijo dándole un vaporizador para que en vez de fumar vapee mientras puede dejarlo, y ahí ya estás metiendo a la cárcel al papá por ver por el bien de su hijo. Entonces, su pinche ley no distingue entre una violación a un menor, güey, y venderle o darle una vapeada a un menor, güey. La pena es de 6 a 12 años para las dos. ¿Cómo aplica? Pues yo creo que la que al jueves se hinchen los huevos. Ese es el problema con su pinche iniciativa, que no está mal que sí sanciones a quien lo hace con dolo, pero al que no lo hace con dolo. Eso lo tendría que determinar un juez. O sea, si tú dejas tu vaporizador aquí y llega el chamaco y le da unas vapeadas, pues de alguna manera tú se lo facilitaste, aunque no te diste cuenta. ¿Ya vas al bote o qué? Es que es eso, o sea, ya llegó Toño. Ya recuperó el internet. ¿Ya lo pagaste? Ya lo pagué, güey. Lo bueno es que te lo reactivan luego, güey. ¿No? Sí, ese es de boleto, güey. Ah, pero ando, espérame, porque ando en mi fase de esclavo, güey. ¿Por qué? Ya no le gusta estar como esclavo. ¿Por qué esclavo? Oh. Sí, porque entró con una cuenta que no tiene admin. ¿Una cuenta por que eso qué? Que no tiene admin, por eso dice que no le gusta ser el esclavo. Ah, ya. Dani decía hace un momentito en el bar que estábamos medio comentando esto, y decía que también es absurdo, ¿no? Prohibir, otra vez volvemos de vuelta, prohibir lo prohibido. Claro. Es que yo no lo veo así, Iván. Yo sí veo que el güey está legítimamente haciendo un esfuerzo por evitar que los menores tapen, pero es un esfuerzo a lo pendejo. Es un pinche ciego a bastonazos, güey. Ya lo bajé. ¿Qué hace este güey? Yo lo bajé. Sácalo. Oye, estaba leyendo el estudio que estaban platicando. No manches, no, está muy cabrón. ¿Cuál? El que estaba leyendo ahorita, no sé si me quedé, como me desconecté un rato, no sé qué, estoy hablando de otra cosa. No, ya estamos hablando de Quintana Roo. Ah, ya. Que es una eso se le llama... Aquí tienes tú que reforzar, porque es una mamada que quiera meter a la cárcel a un padre que le da un vaporizador a su hijo que está fumando, güey.
Claro, sí, sí. Que no es lo mismo eso que un pinche mochilero ahí afuera de la escuela Si me vendiendo. estás queriendo decir que darle vaporizadores a un niño de 12 años, deberías de buscar ayuda, cabrón. Eso te dijo, ¿verdad? A varios le dijo eso, a Sí. Iván, y yo le contesté uno que le A mí me dijo lo mismo. a Iván y le dije, no, lo lamentable, güey, es que estés criminalizando a los padres, güey. Algo así le contesté. Pero a mí no me respondió un solo tweet, cabrón, güey. No, a mí tampoco, yo tampoco pude. Mira, por ejemplo, Jax dice, yo cuando me di cuenta que mis sobrinos empezaron con el cigarro, les compré su vaporizador, así que por favor no me lleven líquidos a Bueno, en Girona. Quintana Roo, ya o sea, con la propuesta de este güey, tú podrías ir a la cárcel por eso. Y bueno, yo no, porque, bueno, ¿hasta qué edad son menores? ¿35? Hasta los 40. Según el control de tabaco, hasta los 40. Güey. Según el gobierno, nunca dejes de ser menor, güey. ¿Eso no también estaríamos entrando en terreno nanny state? Sí, claro. Por eso dice Luis que para el gobierno todos somos menores. Sí, o sea, ahora que dice, me vino rápido así de refinar a la mente en lo de el nanny state, que hemos criticado varias veces también. Sí, pues sí. Y es abogado el pelado. De hecho, Sí, como el que tengo aquí colgado. yo lo invité a debatir. Dije, pues si quieres debatimos, pero ¿por qué no escuchas la historia de los usuarios, cabrón? O sea, qué fregón, nada más están diciendo, es que ya vinieron varias asociaciones de padres de familia. Bueno, y los del otro lado, pendejo, los usuarios, no, o sea, no contamos, o cómo. Es que No, pero eso que les decía, Toño, es que yo creo que sí es legítimo que los padres de familia están preocupados. No, Sí, sí, es legítimo claro. que este güey pues quiera responder a eso. Lo que no es legítimo es la forma. legislar al puto vapor sin, como dices tú, sin escuchar todos los puntos ni saber ni conocer bien del tema, güey. O sea, es como le puse en mi hilo, es un tema de salud pública, güey, no de penalización o criminalización, güey. Y volviendo a lo mismo, lo que respondía, le decía, o sea, una de las respuestas que le di yo fue, lo preocupante no es que no entiendas, es que no quieres ni tienes la intención de entender. Claro. Eso es lo que preocupa, güey, la arrogancia legislativa con la que se manejan, porque vienes tú y le haces ver algún punto, y en vez de considerarlo, güey, no, güey, él es legislador y él es don Vergas, y tú eres un ciudadano de pata que vales para pura verga, güey. Y que no O sea, entiendes. en vez de ponerse en el papel real del legislador, escuchar al ciudadano y decir, a ver, pues vamos a investigar del que me está hablando este cabrón, ¿no? Así como está atendiendo las demandas de las asociaciones de padres de familia, pues atiende esa demanda de este otro ciudadano que te está diciendo algo diferente, cabrón. Analiza qué te está dando, tómate el tiempo para poder entenderlo y decir, bueno, está bien, está mal, pero es que no se lo toman. A mí me dejó de contestar en cuanto le dije que leyera sobre Suecia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, a ver cómo habían conseguido bajar las tasas de tabaquismo. Le dio hueva. Porque me estaba contestando. A partir de ahí le he escrito, o sea, le he respondido como 3 o 4 veces más y a mí o sea, ya no me... Le contesta a todo el mundo menos a mí, pues. No, a mí tampoco, a mí no contestó uno solo, güey, Dani. No, a mí yo se lo mandé hasta con videos, güey, para que a ver si los ve mejor, que es más fácil ver videos que... No, yo sí le... Leyó, güey, o sea, lo peor de todo es que sí los leyó, güey. Sí. No respondió, o sea, o sea, uno esperaría decir, a ver, ¿dónde puedo obtener información de la que me estás dando, güey? Suena interesante, algo, güey, no sé, algo, pero no, pareciera que sí se sienten agredidos y atacados, que también muchas veces sí es así, pero muchas de nuestras respuestas fueron en el mejor de los tonos, cabrón. Sí, y la idea es eso, digo, bueno, ¿con qué idea llegas a ese fin de criminalizarlo? A ver, ¿por qué? O dame alguna razón, porque así nomás por mis chiles, como que no va la cosa, ¿no? Es que vuelvo a lo mismo, yo creo que sí, él sí es que lo ve desde un pinche núcleo muy pequeño, güey, él lo ve porque
es como, no sé, güey. Pero es una visión muy obtusa, porque entiendo que todo lo que no entiende o Uy, piensa que es pero, malo, o sea, piensa que merece prisión. Por eso, pero él lo ve desde la posición, te lo dijo, de los padres de familia, güey. Los padres de familia están preocupados porque los chamacos están vapeando. Pues edúcalos y cuídalos, cabrón, lo que Toño siempre dice, cabrón. Cuida tú a tus putos hijos, güey, ok. Pero también estoy de acuerdo que el güey que se para con su mochila fuera de una secundaria a vendérselos, ese güey sí merece una sanción, cabrón. Pues claro, sí, definitivo. Pero no todos los que proporcionan un vaporizador son ese güey. Y la ley no, o sea, su iniciativa no hace esa distinción, güey. Claro. Deberíamos de invitarlo a debatir algo. Yo lo invité, yo le puse ahí 2 veces. No, es inútil. No va a querer, Toño, vamos a ver, te lo acaba de decir Luis. Es el típico que cree que es un ser superior, ¿sí? Por el hecho de ser diputado. Porque esta gente es así. No se van a rebajar a hablar con ciudadanos. Él piensa que ser Don Vergas es el bueno, pero acuérdate que para Don Vergas está señor Vergas. Y responde porque es local, güey, está ahí en Chetumal, cabrón. Ajá, sí. Pero los pinches federales rara vez te contestan, cabrón. Es que luego es eso, o sea, por ejemplo, luego digamos como otro tuit de los que hemos estado peleando en la semana con los de Mamas and de Papas. Te lanzan o te acusan con un artículo y dices, bueno, ahí me ponen el artículo, ¿no? El artículo está muy bonito, muy explicativo todo, pero no demuestra absolutamente nada. O sea, estás probando solo una causalidad. O sea, no demuestras absolutamente nada, no tienes enlaces, no tienes pruebas que afirmen lo que tú me estás diciendo por ningún lado. Fue lo mismo que me pasó con el médico, con neumólogo, que ya también ya no me quiere. Aparte que esta semana tuve un frío de trabajo. ¿Cuál neumólogo? O sea, el neumólogo que comenzó la semana pasada. te voy a destrozar tus argumentos. Ya para empezar con un güey que te dice te voy a destrozar tus argumentos, o sea, ya te das cuenta que es un güey que no está abierto a debate alguno, ¿no? Y siguió insistiendo sobre lo mismo. Esto es producto de las tabacaleras, tienes el discurso de las tabacaleras. Si no te están pagando las tabacaleras, estás haciendo el trabajo gratis. O sea, ni siquiera te he escuchado lo que estás diciendo, cabrón. Le estoy mandando que no tiene nada que ver las tabacaleras con el vapeo, güey. O sea, y pues, ni lo leyó, güey. O sea, pues ya te dices, no, ya ni le discutí. No, pero además me llama la atención que yo, ahorita que lo mencionas, pues yo me esperaría que sus argumentos como neumólogo serían de su tema. No hay estudios, cabrón. Mándame estudios. Sí, ¿qué chingados tiene que ver los intereses de las tabacaleras con tu tema, cabrón? De eso vamos, para mí prohibieron el vapeo porque les afectan los impuestos del tabaco al gobierno. Entonces ya, ahí se acabó el debate, cabrón. Sí, no, pero ya después cuando empezamos a analizar el trasfondo del mono, sí viste que dónde estudió en la Johns Hopkins. Tiene un estudio en la Johns Hopkins, ahí está, ya salió el hilo. Bueno, pues no quiere decir que te esté recibiendo la... No, que ahí les mete, que les mete la idea, o sea, ¿qué compra 1,800 millones de dólares donados a una universidad? Decirle tan fácil decirle fácil al rector, ¿sabes qué? Quiero que todos los estudios que estén ahorita del vapeo, por favor, sáquenme eso y metan todo lo que sea negativo. Y te doy tus 1,800 millones. Pues no, pero no solo eso, güey. Y los estudiantes les van a decir eso, güey, a los que están estudiando, ni siquiera ni siquiera tienen que ser de las cabezas, son los que están abajo que no les dan la información. O sea, yo he hablado con médicos, incluso acabo de hablar con una pero esa es la misma, Toño, esa es la misma respuesta que podemos darlo en cualquier tuit. No porque yo lo ignore, deja de existir. Claro, pero es que además no solo es eso, Toño, es que ellos hacen convocatorias para recibir grants del ¿cómo se llama? True Initiative. True Initiative, de Vital Strategies. De la otra Vital Strategies. De Union. Ellos reciben convocatorias para que tú presentes un proyecto de investigación, pero sus parámetros de investigación, no puedes demostrar que el vapeo es bueno, güey, ni puedes demostrar que es benéfico para la salud pública, tienes que demostrar
todo lo contrario, si no, no te dan el grant. Sí. O sea, tú mismo me platicabas apenas en esta semana. De la carta de Bat, ¿no? La carta de la Universidad de Bat. Sí, que la mandó Farsalinos ya hace unos años. Está interesantísima esa, ¿eh? O sea, entonces ellos lo que financian es, y ya lo hemos visto desde hace mucho, pues son estudios que demuestren los daños que puede causar el vapeo. Todo lo que se salga de esa línea no le sirve y no lo financian. Sí. Entonces digo, más allá de los 1,800 que ya le metieron hasta le pusieron su nombre a la escuela de medicina, güey. Sí. Johns Hopkins Bloomberg School Medicine. Medicine. Sí. O Public Health. Sí. Ha sido más largo. Sí, fíjate, ahorita, oye, y la nota que mandé también está interesante. Paréntesis, me acuerdo la de Jalife, lo que dijo Jalife. Nada más de paréntesis para terminar lo de la Bloomberg. Le dicen al Gatell, no sé si te acuerdas de eso, que le dicen, oye, que Bloomberg, que usted escribió en la Johns Hopkins. Bloomberg es un filántropo, como muchos dan dinero y le ponen nombre a un edificio. Sí, güey, un edificio, una biblioteca, no a la puta escuela completa, cabrón. ¿Qué me decías del de Jalife, qué? El Jalife que habló precisamente de los financiamientos de Claudia Sheinbaum, que hablaba sobre Soros, que hablaba sobre ¿qué otra? Sobre Rockefeller, parece. ¿Sí lo viste completo? Y sobre Bloomberg, ya no lo vi completo, pero el pedacito que pues lo que pasa es que no quiero dar spoiler, pero según yo, esa parte está editada, pero en realidad lo que está diciendo es los enemigos de Trump, son esos que mencionas. Ah, ya. Pero pongo el video si quieres, desactualizado. A ver, sí. Sí, porque yo no entendí una madre. A ver, esto interesante. A ver. No se oye. Oye, gana voto popular, que sabes que ahí no importa, pero ganó el voto popular. Gana el voto electoral, aplastando. Gana control de la Cámara de Representantes, control del Senado y tiene la Suprema Corte de Justicia. Tiene mandato. Así de fácil. Entonces ahí arrasó. Esa es la realidad, nos guste o no, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿A qué lo atribuyes? Yo creo que si tú me preguntas a mí, y te voy a citar a AOC, Alexander, ¿cómo se llama? Ocasio Cortés, ¿no? La puertorriqueña, la agenda woke asustó mucho. Y hoy en México hay una agenda woke. Muy fuerte. Y Canadá también. Y por eso viene la reacción en contra de la agenda woke. Entonces, López Obrador, BlackRock. Y Claudia Sheinbaum. Igual, más todavía. Más BlackRock, más Soros, más que. Los tres. Ella es BlackRock, ella es woke, agenda woke. Es Agenda 2030, ella es Bloomberg. Todas estas agendas pierden. La agenda woke. En Estados Unidos, ojo. En Estados Unidos sí. Pero allá arrasó. ¿Por qué Trump está tan bravo? Porque tiene mandato. Oye, gana. Ya vamos empezado. Sí. No, sí dice muy claro lo de que es el financiamiento no. Oye, pero es que lo vimos hace 2-3 años, que sabemos que hay un financiamiento a la Ciudad de México por parte de Bloomberg Philanthropies, de 5 años donde van a dar $1 millón o no sé cuánto iban a dar. Rockefeller también, ¿no? Sí, o sea, hay agendas, hay de dónde decir, oye, hay que darle cancha a este güey porque nos está dando dinero, güey. O sea, hay eso. Entonces yo me pregunto, ¿es conflicto de interés o no es conflicto de interés eso? O sea, cuando un filántropo te da dinero a ti para algo, o sea, vamos a poner el caso de la mona esta, ¿cómo se llama? Que siempre se me olvida el nombre, Andrea Chávez, ¿verdad? De la Andrea Chávez, que hay conflicto de interés donde los empresarios te están pagando a ti, que tú pagues, que metas tu fotografía en los camiones, en ambulancias,
¿Hay conflicto de interés? No, ¿cómo crees? Pues son empresarios, o sea, yo estoy hablando con ellos y me están diciendo que me apoyan para que yo ayude a la gente. ¿Y por qué pones tu foto para la siguiente campaña política? Pues lo mismo estaríamos hablando de esto, ¿no? O sea, ¿por qué si es conflicto de interés? Bueno, porque ese dinero precisamente se utiliza para, o sea, para generar tanto la agenda de ellos y la agenda tuya. Pero si en la mía me va a ayudar Bloomberg a la Ciudad de México y va a ayudar, bueno, entre comillas, a la Ciudad de México, sabemos que esos fondos ni siquiera llegan, yo creo, ahí. Bueno. Pero ayudan a eso, pues bueno, pues ya pues yo le respeto sus ideologías que él traiga, ¿no? ¿Para qué me meto en broncas? Bueno, ahí te va otro dato. También lo hablaba con Luis. El diputadete de Quintana Roo es presidente de la mesa de movilidad. O sea, está viendo ya el asunto. Bueno, de desarrollo sustentable. En la cual, pues, Bloomberg es ese embajador del clima a nivel mundial. Sí, por eso lo señalé, atacamos nomás. Así como es embajador de las enfermedades no transmisibles, ¿no? Oye, y la cosa está que probablemente este güey ni siquiera está enterado de lo que en donde está metido, pero si le están dando dinero de la agenda de movilidad, no importa de dónde venga, o sea, pero si este güey está metido, pues ya no digo nada, güey. A este güey no lo puedo atacar, porque me voy en mi contra, como político que quiere seguir subiendo, ¿no? O escalando. Es el rollo. Ahí son los conflictos de interés. Yo creo que hay un conflicto grande, enorme de interés entre ese tipo de ONGs, ¿no? Enorme. Muy cabrón. Ellos le llaman que es legítimo, ¿no? El legítimo es el conflicto de interés legítimo, dicen. Es que mira, ahorita que pusiste el ejemplo de Andrea Chávez, es con lo que se les fueron a la yugular porque declaró lo que dijiste. O sea, pues sí, güey, pero a ver, ese empresario lo está haciendo por filántropo. O para que cuando tú llegues al poder, lo beneficies con contratos. Claro. Es un fondo de inversión, cabrón. ¿Sí? O sea, es que pensar lo que tú dijiste el otro día, Luis, también tú lo dijiste. O sea, pensar que un filántropo es filántropo porque le deja dinero. Por amor al arte. Por buena onda, porque tengo tanto que quiero repartirle a todos lo que yo he ganado. Esa es la narrativa que manejan. Sí, la narrativa que manejan. Pero digo, yo creo que yo se los platiqué aquella vez, yo decía, chinga, filántropos, pero yo cuando todavía no estaba metido en este desmadre, sí me cuestionaba así de tanto pinche dinero tienen que puta les da para regalar y todo, y después empiezas a decir, pues es que nadie entrará dinero porque sí, cabrón. Sí, claro. Ya cuando conocí el tema, pues ya me abrió todos los ojos de, pues dan dinero porque salen beneficiados, no vamos a decir de Gaby y Melinda y Bill y Melinda Gates Foundation, sí. Oye, y les voy a poner un caso pequeñito aquí que yo conocí clarísimamente con el arquitecto Alfonso Esper. Así clarísimo. Cuando él falleció. ¿Filántropo? Sí, ahí va. Cuando él falleció, en todo el radio se escuchó el radio que era de él y la televisora que era de él también. Acaba de morir el filántropo de Ciudad Valles, Alfonso Esper Bujay. Dice, la madre, cabrón. O sea, a ver, ¿cómo? Sí, yo lo conocí. O sea, yo sabía porque estaba dentro de su círculo cercano, o sea, de su corte de donde estábamos en la cabeza de la pirámide, donde veíamos que si él donaba un terreno para la policía, era porque le iba a sacar un contrato de algo a la policía. Si él donaba una secundaria, un terreno para una preparatoria, era porque iba a pasar sus terrenos, y sobre ese terreno se iba a pasar un libramiento y le iba a beneficiar en todos sus terrenos aledaños. Le iba a dar plusvalía a todo lo demás, ¿no? A todo lo demás de él, cabrón. De él. Sí, o sea, entonces, o sea, esa es la filantropía. O sea, ahí fue cuando dije, si es filántropo este güey, Bloomberg también es filántropo, ya te das cuenta de cómo se maneja la filantropía, ¿no? Al final de cuentas. Volvemos a los inicios de Líneas de Poder. Acuérdate que decíamos que estos filántropos no pretenden otra cosa que pasar a la historia como semidioses. Sí. Y de hecho él lo decía, o sea, él lo llegó a comentar en alguna ocasión, o sea que, por eso decía él, yo no me voy de Valles, decía, porque aquí en Valles yo soy don Alfonso Esper. Así lo dijo clarísimo, clarísimo, dijo, porque yo en México pues no soy nadie. O sea, si comparas la fortuna de él con la de, olvídate, pues ahí... Salinas Pliego.
de Salinas Pliego, pues no tiene, es una cosa, es un puntito ahí en el horizonte, ¿no? Entonces, pero aquí en Valles era, pues, don Alfonso Esperca, hacía lo que quería, incluso llegó a decir, Valles, o sea, yo no soy de Valles, Valles es mío, decía. Es el clásico, más vale cabeza de ratón, digo, de león, digo, cabeza de ratón que cola de león. Cola de león, sí, así es. Y pues sí, él aquí tenía mucho poder, o sea, pero él saliendo de aquí a 20 kilómetros para cada de los lados, nadie lo conocía. O sea, así sencillo. Y eso es lo que pasa con, además esos son filántropos a nivel mundial, ¿verdad? O sea, son esos filántropos que donan por generosidad a nivel mundial. O sea, Bill Gates, Melinda Gates, Zuckerberg. Mira, imagínate el nivel que son capaces de que se declare a nivel mundial una pandemia, güey. Y luego ellos tienen la puta solución que los vuelve millonarios, ¿no? Porque ya previamente ya invirtieron en esos negocios. Oye, y ese es otro tema interesante que deberíamos de empezar a tratar, que hoy me tocó ver a un médico declarar, a un médico ya en Instagram, declarar así, clarito, que él había estado a favor de lo que pasó, de los fichazos, y que a final de cuentas ya se dio cuenta y estaba arrepentido. Incluso empezó a decir que pues, ellos tuvieron la culpa por no estudiar, y yo incluso le mandé un mensaje, porque realmente no fue eso, o sea, fue el miedo que generó, lo que decíamos alguna vez, lo platicamos del famoso secuestro de la amígdala, que te hace tomar decisiones que pues, no son pensadas, no son razonadas. Pero para que alguien, o sea, mis respetos para la persona que estás diciendo, pero para que alguien acepte eso se requiere mucha madurez. No, y mucha madurez, huevos y mucha humildad, cabrón. Sí, la neta que sí. Que en este pinche planeta ya no existe, cabrón. Neta que sí. Un puto legisladorcete de Quintana Roo se siente con la soberbia de un pinche Nerón, cabrón. Sí, hablando de esto, también hice otro artículo de opinión en relación a... Órale, ya te volviste escritor de artículos de opinión. Andas muy escribiente. Sí, últimamente ando... Es cuando te publican Reforma mínimo, cabrón. Cuando tenga algo de varo. Son de Puebla, güey. Cuando tenga algo de varo. Por Iván Garay. No, pues si te tienen que pagar por tu opinión, cabrón, como que cuando tengas algo... A ver. Bueno, el tema hace relación, no es idea mía, lo tomé de un post de Luis, Los cigarros del Oxxo, un negocio legal, dilema ético, lo titulé. Obviamente redacción por sus servilletas para líneas de poder. Pues hay que ser una noticia, güey, o sea, tú en vez de dar noticias, nos das artículos de opinión, cabrón. Un artículo de opinión de tu post. Ok, entonces tú das tu artículo de opinión y ya luego nosotros damos nuestra opinión sin artículo. ¿Cómo va a ser la sola dinámica? Ya no la entendí, cabrón. Yo redacté una opinión sobre el post de... Por eso, si va a ser la dinámica, tú das tus artículos de opinión y luego nosotros damos nuestra opinión. Sí, algo ¿No así. sería mejor al revés? Nosotros damos la opinión de lo del Oxxo y ya después tú das tu artículo de opinión. O sea, dar la noticia. Das la noticia, ya opinamos y dale en el chat. Dale. No, pregunto, güey, que si no estaría mejor. No, está bien. Me parece bien. No hay... No, ya empezaste con tu artículo en güey, ya dale. No, pues si nada más he leído el título. Por eso, léelo. Lee tu artículo de opinión. Bueno, este artículo ya lo pusiste nervioso, güey, no mames. No, como digo, el artículo me estoy agarrando de un post de Luis, ¿no? Concretamente uno del día 15 de mayo. No, es que ahí es donde estás confundiendo a la gente lo que estoy tratando de decir. Porque lo que yo hice fue compartir una noticia y no estás compartiendo la noticia aquí, por eso es lo que te estoy diciendo. Ya después di mi artículo de opinión, mi hilo de opinión basado en esa noticia. Claro. Entonces, por eso te digo que podemos... Lo primero que hay que hacer es dar la noticia y después ya tu artículo de opinión y nuestras opiniones. Es a donde iba, que te sueltes y luego ya suelto yo lo que yo pensaba. ¿Cómo que me suelte?
O sea, Por pues tú eso, date con la... da la... A ver, pues déjame que busque la nota, no la tengo a mano, güey. A ver, ¿dónde está? Ah, chinga, ya no te entendí, güey. No, estoy buscando la nota de defensa. Yo tengo una nota del Milenio. ¿Es esa, Luis? No, es de... A ver, te mando el link. Va. Es de Vox Populi, no sé qué madres. Ah, ok, porque yo tengo... Bueno, acabo de encontrar una de Milenio. Puede ser que también, pues igual luego escriben la misma nota y... ¿Quieres que comparta la de... la pantalla de la de Pero sí es la misma nota. Milenio? Parece ser que sí. No la he leído completa. A ver, dale. Pero pareciera que sí. Bueno, el Milenio titula FEMSA entra al mercado de tabaco en México con marca de bajo costo en Oxxo. Y lo señala, ya lanzamos una marca con la ayuda de una de nuestras principales compañías de tabaco. Vivimos un gran aumento en el tráfico, señala el CEO de FEMSA. ¿Cuántos anuncios, cabrón? Bueno, FEMSA busca obviamente posicionarse en el mercado de la industria del tabaco en el país y lanza la primera marca de bajo costo en sus tiendas Oxxo. Que yo no... Tampoco creo que es la primera marca de cigarros de bajo costo, porque algún día, no hace tanto, comentaba con Luis, no sé con quién hablaba en la semana, que me decía que también las tiendas de las 3Bs tiene cigarros de bajo costo. Mira, justo Marco me acaba de mandar una foto de ahí. Sí, pues 30 pesos, güey. Sí, no, lo que desconozco si es la marca, si es propia de las 3B o es otra marca. No, bueno, tiene otro nombre de marca, no sabemos de quién será la marca. Digo, a mí me lo comentaron, yo no he ido a las 3Bs y menos... Pero lo que te decía yo cuando me lo comentaste, nada más que las 3B no tiene 20,000 puntos de venta como el Oxxo, cabrón. Sí, también es cierto, ¿no? Pero, bueno, seguimos con esto. En la llamada con los inversionistas, los resultados del primer trimestre del año, el director de la empresa, José Antonio Fernández Carvajal, informó que esto se debe a que está perdiendo el mercado frente al segmento tradicional en este producto, ya que ellos en Oxxo no se les permite tener una distribución individual o en un precio más económico. Dice, además añade que las marcas blancas desempeñan un papel importante en sus tiendas, en productos como comestibles, snacks, pero apostaría con las marcas de valor, incluidas las del tabaco. Pues es que son cigarros como marca Kirkland, ¿no? Marca... Sí, como el... Value. Acme. Acme, tal cual. Bueno, dice que para Oxxo para Oxxo en su primer trimestre enfrentaron una baja en el tráfico entre las mismas tiendas, a lo que el directivo explicó que se debe a factores fuera de su control, como el clima y los efectos del calendario, por lo que refrendó que seguirá buscando en el año aumentar las presentaciones de valor y asequibilidad. En cuanto a la expansión de las tiendas, reconoce que sigue viendo oportunidades de crecimiento y por eso no están siendo agresivos en la reducción del número de expansiones de tiendas. También señala que sigue con el plan de hacer de un Oxxo en banco. Esto también lo renaceaba Vox Populi, ¿verdad, Luis? Sí, parece que es la misma nota, tú dale. Sí, yo por lo que vi por encima parece la misma. Dale. Después de que el trimestre pasado FEMSA anunció sus intenciones de conseguir una licencia bancaria, en este periodo ya iniciaron con una prueba de piloto de terminales en las tiendas con Spin by Oxxo, además de que siguen avanzando sus alianzas con otros bancos y fintech para servicios financieros. El directivo detalló a sus inversionistas que buscará que sus clientes durante el año puedan tener más servicios financieros, además de que iniciaron una prueba piloto en tienditas de diferentes ciudades, donde se colocaron terminales para que puedan recibir pagos a través de códigos QR. Hasta aquí llega la nota.
aquí en el Milenio. Pero a mí lo que no me queda claro es si ya están o los van a lanzar. ¿Alguien los ha visto en el Oxxo? No. Digo, no. La imagen, no. la imagen que yo puse pues, es una que hice yo, güey, no. De hecho, No sabemos cómo vendrían, güey, pero... bueno, es que tampoco tengo referencia. Yo estuve en un Oxxo que debería estar bien surtido. Está enfrente de la Secretaría de Comunicaciones aquí en Puebla. Estuve el día domingo y no vi. Sí vi Velo, vi Think expuestos. No vi ningún tipo views ni nada de eso. Pues ahí está, mira, te están diciendo aquí, Jax, que está vendiendo el Lumia de Icos en No 590. mames. El Lumia Sí, ya es vaporizador, ¿no? no sé, no tengo idea. Sí. Según yo, sí, bueno, no, creo que es el modelo del Icos. Sí, es del modelo del Icos. Sí, pero ves que no todos los Oxxos El tienen vaporizador de Philip Morris es BEEB. B-E-E-B. pero ves que no todos los Oxxos. Esta foto fue la que me mandó Marco. ¿De las 3Bs? Sí, de las 3Bs. Entonces tú puedes ver los de arriba, que no alcanzo a ver la marca. 30 pesos. Madison. Son los 36. Chesterfield, ¿no? Los Madison, no, Madison se llaman. No, estas son pilas. También están baratas, voy a ir mañana, güey. Pero hasta arriba están los de 30 pesotes. Mañana voy y a ver si me permiten tomarle una foto bien. Abrí mi archivo de mi fórmula de impuestos. O sea, ¿cuánto se llevaría a 30 pesos? 7.29 pesos es lo que se lleva entre el productor, el transporte, el fabricante del tabaco, el productor del tabaco y el vendedor de la tiendita. Se reparten 7.29 pesos. Si estas madres pagan el impuesto como deben de. Se ve un escudo tipo delicados, ¿no? No importa lo que están, o sea, en 30 pesos lo que están pagando son de un Jeps fijo, 9.89 de Jeps ad valorem, que es el 160%, 11.66, el IVA 1.17, y entonces queda el precio base de 7.29. No importa si sean como tipo delicados o no sé a qué viene la observación. Sin filtro se refiere. Pero el Jeps es igual, traigan o no filtro. Uh-huh. El impuesto es igual, ¿no? Sí, el Jeps es igual, el porcentaje sí. Entonces se reparten 7.29 centavos entre todos los que te dije. El gobierno se lleva entre Jeps fijo, Jeps ad valorem e IVA, se lleva 22.71. Entonces, pues no sé, digo, comparado con lo que se lleva Philip Morris por unos Marlboro rojos que son 26.13, pues es casi el cuádruple de negocio para Marlboro. Claro, no cualquiera te paga los Marlboro, como están ahorita ya de pinches caros, 85 pesos. Es una opción económica. Eso sí es lo que me fijé el día domingo que te digo que estuve y andaban entre 78 y 85 dependiendo marca. Pero pues tomándolo desde nuestra perspectiva, entonces yo, la última vez que compré unos Marlboro 30 pesos, ¿qué fue? ¿Qué habrá sido? ¿En el 2010? Ni idea, no, más yo creo, güey, ¿no? En 30 pesos nuevos, ¿dices tú? En 30 pesos, sí. No creo, no más. Yo cuando me dejé de fumar costaban los Marlboro. 50 varos, güey, cuando yo dejé. 55. Igual. Yo tiene como 7 para 8 que ya dejé de fumar. 8 años. Mira, por aquí lo tengo, en 2018
Los Marlboro costaban 53 pesos. Bueno, sí, 55, ya sí. lo cobraban en 2018. Güey. Es el precio más lejano que encontré. Sí, eso estamos hablando de hace 7 años. 2018 los Baronet, que todavía existían, 30 pesos costaban. Los Dalton, 30 pesos, pero los Dalton eran 14, según yo. Entonces, ¿dónde está la política de subir impuestos para que la gente no fume? Ahí está el resultado. Me vale más que me des 7 pesos de ganancia, güey. Ahí está el puto producto. Aunque el puto negocio sea el triple para el gobierno, yo sigo vendiendo mi cigarro barato. ¿Eh? Ahí donde ves el interés por la salud pública del gobierno. No, y también de las empresas de este tamaño, ¿no? Pues digo, yo no los culpo, pues ellos lo que están buscando es el negocio. Sí, claro. No es su culpa. Ellos no están respondiendo a las reglas del juego que le están poniendo. Ellos juegan con las reglas del juego que le están poniendo. Por eso ellos no tienen un pedo de, ¿prohibiste el vapeo? Pues lo saco del mercado y meto mis cigarritos de 30 pesos, ¿cómo ves? Pues sí. Ese sí lo permites. Claro. Sí, estos se apegan a las reglas, a las leyes. Sí. Pero pues muchas veces esas reglas son absurdas o draconianas, ¿no? ¿Y quién se los va a fabricar a Oxxo? Pues dice que alguna de sus empresas. ¿Cómo? ¿No? Seguramente se los fabrica alguien, ¿no? Sí, No, por eso, pero dice que sus empresas de las que están asociados, o sea, puede ser VAT o PMI, ¿no? No sabemos, no dice quién. No señala. No dice nada más. No. Bueno, ¿y cuál es tu artículo de opinión? Ahora sí, suéltalo. Ahora sí, ya viste la nota, ahora sí, dinos. ¿Lo quieren romántico o lo quieren duro? Ay, güey. Bueno, yo lo voy a poner romántico y luego duro. Pues como lo oyes, quinto cabrón. Le puse primero romántico, y es que el día 15 de mayo de este año el activista Luis F. Gamboa publica un hilo en X que detonó un debate crucial, ¿no? ¿A quién beneficia realmente la política de salud pública en México? El detonante obviamente es la aparición de este artículo, donde sale la marca nueva de cigarros a bajo costo bajo el sello de Oxxo. Y es que la gigante mexicana Retail, en plena crisis económica y con una reforma constitucional que prohíbe los cigarros electrónicos, el momento de lanzamiento no parece accidental para nada. Y aquí señalo yo que es un mercado desatendido, una oportunidad tomada, que también es lo que decía un poco Luis, ¿no? Y sobre todo lo que señalaba, ¿no? Que con más de 20.000 tiendas en todo el país tiene la infraestructura necesaria y perfecta para colocar un producto accesible en cada esquina. La lógica es simple. Mientras las marcas premium suben de precio por los impuestos, como dice Luis, el vapeo queda fuera del marco legal. Los fumadores de bajos ingresos se quedan sin opciones hasta ahora. Y es que la política pública entra en contradicciones y vacíos. Desde 2024, recordemos que México prohíbe el vapeo de manera total, eliminando una de las principales estrategias de reducción de daños utilizadas en otros países. Mientras tanto, los cigarros combustibles reconocidos como causa directa de enfermedades mortales siguen permitidos, regulados y hasta ahora lanzados como una marca propia por cadenas de conveniencia. En su tuit, Luis lo plantea de una forma brutal y muy clara, ¿no? Acompañada por la imagen que nos ponía hace un momentito de un paquete de cigarrillos Oxxo, con la advertencia de fumar es causa de cáncer. El mensaje implícito dice, parece ser, no podemos salvarte, pero al menos muérete sin castigarte de tanto el bolsillo. Y aquí es donde plantea la primera pregunta. ¿Regulación
o Bueno, captura al menos regulatoria. las cierras matonamente, cabrón. ¿Eh? Al menos cierras tus artículos de opinión bien matonamente. Sí, Está buena tu frase, tu última frase está buena, ¿cómo estuvo? sí, no podemos salvarte, pero al menos muérete sin gastar tanto y castigar tanto el bolsillo. Pero no mueras pobre. Sí, básicamente, güey. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Regulación o captura regulatoria? ¿Cómo matarte sin quedarte pobre en el camino? Básicamente, güey. Y es que en el libro también cuestionas la prohibición del vapeo, ¿no? Responde a criterios de salud pública. Pues es que está estaría yo muy diseñada- pendejo si no hablo del vapeo, cabrón. No, sí, también. Está diseñada para... Mejor me voy a chambear con los de salud justa, güey, si nada más voy a darle mierda al tabaco, güey. Para una vez que te doy razón con conciencia, güey. No, es que yo después leí bien, de repente me leo y digo, güey, pareciera yo que estoy trabajando ahí con el Eric Ochoa, cabrón. Sí, Pero es que sí. hay un punto donde sí converges con esos hijos de puta que pareciera que no, pero sí, en el punto del tabaco, nosotros, siempre lo dice Toño, somos más antitabaco que ellos, cabrón. Sí, claro. Y es que tú le respondes a criterios, ¿no? Y realmente planteas si está diseñada para proteger intereses del mercado. Y ahora la crítica apunta sobre todo al diseño de una regulación en la que, en lugar de abrir caminos a opciones menos dañinas, refuerza las opciones más peligrosas siempre que sean comercialmente rentables y legalmente protegidas. Y obviamente lo legal no siempre significa justo. Ah, no, eso sí es un hecho. Eso sí es un hecho. Por eso te decía, las empresas se apegan a las reglas. No quiere decir que las reglas sean justas. Exacto. Claro. Y FEMSA obviamente no está violando ninguna ley. Está haciendo lo que cualquier empresa haría en su posición. Identificar una demanda y ofrecer un producto Además, realmente ¿sabes rentable. qué? Porque esto ya no se los platiqué. Esta noticia me la pasó una amiga periodista que tengo, que me hice amiga de ella porque ella empezó a publicar, hizo una publicación de un artículo, pero asesorada justamente por Salud Justa. Y entonces la contacté y le dije, no, ¿sabes qué, güey? O sea, no, las cosas no son como las estás poniendo ahí. Y entonces tuvo la apertura, hicimos una llamada y platicamos bastante y me escuchó y dijo, oye, pues sí, me hace todo sentido lo que me estás diciendo, cabrón. Le expliqué el origen, todo lo que ya sabemos del origen de los fondos de salud justa, de las razones del por qué, de si los impuestos, si las protecciones de las tabacaleras, todo eso. Entonces ella fue la que me mandó este artículo, porque si te fijas es del 20 y tantos de abril. No estaba tan fresquita, pero nadie nos habíamos dado cuenta de eso. Entonces, me metí a verla y viene déjame usar la palabra, un artículo de opinión del Calvillo, chingados. ubican a Alejandro Calvillo. No sé si está calvo. ¿No saben quién es Alejandro Calvillo? Me No. suena. A ver, No, googlealo, güey. Vamos a ver. Alejandro Calvillo. ¿Sabes escribir Calvillo, verdad? Ya serías ¿Con doble L o Y? con doble L, güey. Con K y Bueno, con B. es un sociólogo, estudió filosofía y egresado del Colegio de México, actualmente director del Poder del Consumidor. Ya ubican al Calvillo, ¿no? Del poder del consumidor. Bueno, el poder del consumidor, hasta donde mi sentido común me da, es el que dispersa todo el dinero de Bloomberg, güey, con las demás. Estos cabrones recibieron 2023, me parece, 30 millones de dólares, cabrón. Nada más ellos. Entonces, a mí me da la impresión que esta asociación es la que dispersa todos los fondos hacia las otras. Estos güeyes son los que traían la agenda más cabrona sobre los sellos de los hexágonos. Ah, de los hexágonos, sí. Entonces, pues son parte de lo mismo. Entonces, ese güey hace un artículo de opinión. De hecho, tiene un video, es como una columna, una videocolumna. Lo hace con los periodistas. ¿Sí te acuerdas de los periodistas, Toño? Sí. Una vez empezaron a tirarle mierda al vapeo, Sí. allá por el 2020.
Pues es porque traen a estos güeyes y estos intereses atrás de ellos. Este güey escribe o da su opinión en Sin embargo, que es el medio donde se fueron. Y empieza a hablar del tabaco, que las empresas irresponsables, o sea, ¿por qué irresponsables, güey? Si se están pegando a las reglas, pero bueno, empieza así y termina hablando del azúcar y los refrescos, o sea, de su tema, güey. Entonces sí me da risa como este cabrón. Si le vas a hablar de política o de religión o de lo que sea, va a acabar hablando de bebidas azucaradas, güey. Sí. Y al rato de movilidad. No, él está metido. ¿Él no se mete en eso? En el tema de las bebidas azucaradas, que también está metiendo un pinche billetote a eso, güey. Pero al final no deja de ser, es un artículo de opinión. Pues sí. Si ese artículo se basa en tu creencia y no estás poniendo enlaces a que refuerce lo que tú estás diciendo, es un artículo de opinión. Así es. Yo estoy haciendo lo mismo. Igual me ha planteado, pero esa es la idea. Bueno, entonces, ¿qué te gustó? Para una vez que te pongo bien y... ¿No? ¿Qué piensan Daniel y Toño de que estén vendiendo cigarros low cost? A ver, digo, mucho más no voy a poder añadir, pero están haciendo lo que cualquier empresa haría. Para la gente, vamos a ver, las empresas ¿para qué existen? Para generar dinero. Ajá. Entonces, para tener utilidades. Y generar utilidades, efectivamente. ¿El tabaco da dinero? O sea, ¿vender cigarros da dinero? Por supuesto. Entonces, no están violando ninguna ley, están actuando dentro de la legalidad, ponen los cigarros al precio que les sale del orto, los suyos. Pagan los impuestos que tienen que pagar de ello. Pagan los impuestos que tienen que pagar y ya está. Es que realmente es eso. O sea, que la gente va a decir, qué hijos de puta, van a envenenar a la gente. Nadie le está diciendo que lo compren, güey. Sí, exactamente, se envenena el que quiere, güey, como de toda la vida. ¿Sí? Como dice el dicho, como dice el dicho, que aquí en su veneno, ¿no? Ajá. Es que algunos es fumar, y si ahora, en vez de gastarse 70, 80, no sé cuánto cueste, van a comprar Oxxo y se van a comprar 3 cajetillas casi por el precio de una. Es que por eso la frase, o sea, directamente es eso. Al igual que ellos detectaron que comprar, por ejemplo, Great Value, por poner una marca blanca, de servilletas, güey, más baratas que, yo que sé, la Flor de Puebla, güey, por poner un nombre, güey, identifican... La Flor de Puebla eres tú, no te hagas, güey. A huevo. No, ese es Marquito, que está en Tehuacán. La perla de... Esa es la Flor de Tehuacán, pero es la Flor de Puebla. Ellos se identifican, ya se dieron cuenta y supieron identificar que hay una demanda. Y es una demanda que obviamente no se está cubriendo del todo por los altos costos. No, y que además va a crecer si prohíben el vapeo. Además de eso. Pero ellos ya están viendo un nicho abandonado, güey. Por eso pues ya deja que hable Toño. Dale, no, también dale, no será eso. No, yo ya hablé bastante. No, pues te pregunté tu opinión, a ti, no a Iván. Iván la dio hasta escribir. Pues es lo mismo que hemos visto, lo hemos visto aquí, lo hemos visto en Estados Unidos, a donde sacan 32 marcas de vaporizadores, casualmente todos de las tabacaleras, pero 900 marcas de tabaco en los últimos, del 2015 a la fecha, ¿no? Entonces, 900 marcas de tabaco, o sea, oye, pues no estamos protegiendo la salud y recordemos lo mismo que había propuesto la FDA, tienes que demostrarme que tu producto es beneficioso para la salud. O sea, ¿qué es lo que...? Para la salud pública. ¿No? Para la salud pública, por supuesto. No, pero es que es muy diferente demostrar una salud pública y otra cosa. Pero al tabaco no se lo exigen, ¿o sí? No. Es que eso yo nunca lo entendí. Pues no es la misma PMTA. Sí, pero no se lo exigen. Una de las razones por las que estos hijos de puta de Salud Justa y esta gente y las políticas tradicionales de control del tabaco han abogado por subir los precios de las cajetillas de cigarros a base de impuestos,
es precisamente, o una de las razones, pues para que sea más difícil comprarlas, ¿no? ¿Qué tan difícil va a ser comprar esto por 30 pesos? O sea, ¿Qué va a estar más al alcance de los niños? Hasta los chavitos de 16 años, ¿sí? Porque seamos honestos, ¿sí? En este país, muy poca gente respeta los límites de edad. Y la del Oxxo o el de la tiendita de la esquina, si vende cigarros o lo que sea, viene el niño de 15 años, le pide una cantidad de cigarros y se la vende. ¿Sí? No, pero en Quintana Roo se va a la cárcel. Sí. Bueno, todavía no, está en propuesta. Todavía no. Y se la vende, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que ha elegido este gobierno y el partido en el poder. Esto es lo que esto lo han elegido ellos. Pero es y todo el mundo, Daniel, porque son políticas implementadas por este grupo de control del tabaco que sí. ponen pendejadas. Digo, yo porque estamos en México y hablo de México, pero están prohibiendo las alternativas, entonces pues a fumar por 30 pesos, güey. Mejor. No te vayas tan lejos, los cigarros sueltos, güey. Ahora sí va a ser más barato fumar que vapear. Sí, ya no ahora tiene sí. competencia. Los cigarros sueltos están prohibidos desde el 2008 y digo, no me digas que nadie ha visto que se siguen vendiendo sueltos, güey. En la puerta de la Cámara de Diputados. Y salen los diputados y los asesores a comprarse el cigarro suelto. O sea, es que ya, o sea, es un cinismo tan descomunal que es impresionante, vamos. Pero le hicimos el día a la señora de la cámara, güey. Sí, con la gorra de yo voto, yo vapeo, vendiendo cigarros sueltos a la banda. Y con todos de frente tapándole el puesto. Bueno, a lo mejor no sabía y no tenía idea y emprendió en el negocio del vapeo, güey. Claro. Desechables de 20 varos. Y aprovechó, se informó y dijo, a ver, vamos a vender unos desechables de 20 varos, igual que la Diputable esta del MC, que dice que raspan. ¿Qué raspa? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? La que es senadora, ¿no? Pues Andrea yo vapeando que copió senadora. Reyes. Reyes, pero ¿cómo se llama? Copió a Reyes. Sé que se apellida Reyes, no me acuerdo. O sea, P. Raimunda, creo que es. Es Reyes. P. Raimunda. Pero sí, dice la tipa que le raspa, pues yo no sé que le esté raspando, güey. Sí, le raspa. ¿Cuando vapea o qué? Ah, no, que pican. No, que le llevaron un vaporizador que supuestamente de 20 pesos. Y lo probó, que ya no vapeaba ella. Pero que lo probó y dijo, no, sí raspa, sí vale, sí sabe a 20 pesos, dijo. Sí. Pero pues es la narrativa para llevar la contraria de buscar una regulación y bueno. O sea, tampoco ayuda mucho aunque estén a favor, cabrón. Sí, o sea, con esos argumentos. Ninguno. Y nadie, cuando vimos tanto en Cámara de Diputados como en senadores, nadie tocó el tema de reducción de daños. Nada más se enfocaron a las libertades y nadie habló de la reducción de daños. Como derecho. Porque no controlan, o sea, es que desde esa perspectiva te chingas al zurdo, ¿no? Había algunos, yo los oía hablar, güey, cuando en las retransmisiones estas que ponían, y yo les decía, ay, ¿sabes qué? No nos ayudes, güey. O sea, se subió una de Movimiento Ciudadano a decir, ¿vapear mata? Sí, pero ¿y las libertades? Güey, no me ayudes, cabrón, o sea, no me estás ayudando porque están diciendo, estás reconociendo que vapear mata, entonces ¿para qué chingados lo vamos a regular? Sí. O sea, ¿sabes qué? O sea, es con estos bueyes tenemos que arar, o sea, y no se dejan informar porque no se rebajan a escuchar chingada madre ni unos ni otros, y están todos paridos por la misma madre. No se atreven a leer, Dani, es que tienen que leer, cabrón. Pero no aunque es porque sean los asesores, cabrón. No es porque no se atrevan, Toño, es porque qué hueva. Por eso, qué hueva leer, cabrón. Qué hueva tenerme que informar para votar si sí o si no. Sí. Si de todas maneras tengo que votar como me dicen en el partido, güey. Sí, o sea,
yo también digo, y ustedes lo saben, digo, luego, obviamente, tampoco se trata de tirar piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Pero todos estos que ahora se han estado rasgando las vestiduras del PAN y del PRI y de todo, es que las libertades y es que no sé qué, y es que muchos decían, a lo mejor medio atinadamente, está comprobado que es menos perjudicial que fumar. Güey, ¿cuánto tiempo tuviste, ¿sí?, para haber regulado esto y no lo hiciste y ahora eres el defensor a ultranza, eres el paladín del vapeo? Con perdón, pero no mamen. ¿Sí? Espera, Luis, te iba a decir, Dani, lo que pasa es que no entiendes que ellos fueron a misa y escucharon una voz celestial. Dios se les personificó a un costado y les dijo, vapear no mata, vapear te ayuda a dejar el tabaco. Oye, pero y fíjate, Estás muy inspirado hoy tú. Sí, cabrón. Bárbaro. Oye, no, pero te iba a decir. Yo la verdad, o sea, yo a muchos que ahora están defendiendo ya se les olvidó, ya da igual. Estos hijos de puta de la 4T siguen sacando iniciativas de prohibición y de cárcel y de no sé qué, y los demás, ¿qué putas están haciendo? Ya se les olvidó, ya es batalla perdida a otra cosa, chingada madre. ¿Y dónde están tus causas? Tanto te rasgabas las vestiduras y tanto hablabas de libertad y no estás haciendo absolutamente nada. Pues ¿sabes qué? Que chinguen a su madre todos, güey. O sea, tuvieron décadas para haber regulado esto y no movieron ni un puto dedo. Lo mantuvieron siempre en la zona gris. Me acordé, ¿sí? Ahora luego vienen estos cabrones con las espadas envainadas, lo prohíben y ahora sí a defenderlo. Chinga tu madre, güey. ¿No se acuerdan de las palabras de Checo Barrera? Y fíjate, Checo Barrera que apoyó, pero al final de cuentas, cuando se juntó la bola, cuando se hizo la reunión del Ángel, pues que le dijimos, oye, apoya, pues ¿por qué no vas al movimiento? Súmate ahí, o sea, van a estar la gente ahí, ¿no? Hoy no es momento político correcto para hacer eso. O sea, están hablando de intereses personales, es la realidad. O sea, ahorita no me conviene, ahorita está de moda. Te estás mojando con una causa, te mojas. Sí. Hoy, mañana y pasado mañana. No, sí. Hoy sí, pero no, mañana no es el momento. Vete a la mierda con tú y tus momentos. Es lo que tú dices, Toño. Son cosas personales, eso es imagen y pendejadas y tonterías de politicuchos. ¿Sí? Sí, la neta, están de mierda casi todos hasta el cuello, ¿sí? Y luego hablan como si supieran hablar como si supieran de lo que están hablando. Y fíjate, yo la verdad sí, el 90% de ellos. Yo rescato el único diputado que nos apoyó así real fue el Ricardo, la verdad, porque Ricardo sí estaba convencido. Incluso pues ya sin estar ahí, que desde el inicio, digamos, o desde hace tiempo atrás, digamos, o más tiempo atrás, pues ha estado ahí defendiéndolo, ¿sí? A pesar de que ha estado en partidos, está en un partido donde pues es todo lo contrario, ¿no? Ahora ya no, ya salió. Pero todos estos que ahora levantan el dedo y esto es atenta contra la libertad, y tu puta madre, tú pudiste hacer algo por la libertad en tu momento y no hiciste nada, cabrón. Sí, es lo que se les reclama a estos de Somos México, ¿cómo se llama el partido que quieren formar? Ah, sí, el de este... Ay, ¿cómo se llama? Del actor ¿no? Acosta Naranjo y... Sí, eran los del PRD, ¿no? Que como ya no tienen partido, ahora quieren hacer otro. ¿No? ¿Son esos? Como ya no hay PRD, ¿sí? Ajá. Justamente eran del PRD. Claro. Otro negocio. Un negociazo hacer partidos, aparte. Sí, claro. Pregúntale al Verde. Sí. Es más negocio ser un partido satélite y pegarte siempre a la chichi del que está en el poder, güey. Ah, claro. Siempre al sol que más calienta. Y al final ya hasta la mano te besan, güey. Sí, es cierto, cabrón. Es que no, o sea, qué espectáculos tan deplorables, güey. O sea, es un mierdero esto. He estado viendo hoy un par de videos de esos de Código Magenta. Está brutal. Uno que ha salido hace poco que iba de toda la mierda esta. Y otro un poquito de unos días atrás. Madre mía, la de mierda que sacan en 20 minutos, güey. En videos de... Es impresionante, cabrón. O sea,
O sea, es que estamos gobernados por ampones, pero pesados, ¿eh? O sea, nada de, uy, es que robó una coca en el súper. No. O sea, Él se robó la plata para la puta y las cocas. De grandes ligas, güey. no, para la puta y las cocas no, al revés. Para la coca y las putas. Sí. Oye, fíjate, yo no sabía del proyecto que traía la 4T, porque estuvieron sacando en uno de los noticieros de oposición, estuvieron sacando que estaban planeando hacer un centro espacial, güey. Para llevarse En Tampico, güey. Para llevarse las putas y la coca. En Tampico, ¿no es cierto? No. Ahora en Oaxaca, ¿no? Iban a hacer un centro espacial y que ya estaban uniéndose con no sé cuántos países puros socialistas, por supuesto, ¿no? Para crear una red de satélites y que estaban hablando de todos los grandes proyectos de la 4T, ¿no? Sí. El Tren Maya. Yo he leído por ahí que estaban en unas oficinas que hay en la NASA, estaban ahí representantes de México, ¿qué más estaba? De Nicaragua y de Venezuela, güey. Órale. Y estaban ahí con los planos y todo el rollo y pasó un gringo. Dicen, ¿qué están haciendo? Dice, no veas, estamos haciendo una nave para hacer un viaje al sol. Y dice, el gringo se empieza a reír, jajaja, y dice, pero pues, están locos ustedes, no se puede ir al sol, o sea, la nave se derrite, o sea, es imposible. Y se ríen los otros tres y dice, jaja, este pendejo se cree que vamos a ir de día. No lo contaste cómo es, güey, porque es con un español, cabrón. Sí, de hecho, el chiste original era que estaban los tres representantes de las tres potencias europeas, que eran España, Grecia y Portugal. Bueno, ahora a lo mejor sería, no sé, España, Rumanía y Bulgaria. Pero por aquel entonces eran España, Grecia y Portugal. Ay, cabrón. Bueno. Ay, Dios mío. Cuenta una noticia de las buenas tuyas, Iván. Mejor. No, ya no va a haber noticias de las mías. Que ya le cobraron. Pero una buena de esas de Burkina Faso y eso. Sí, ya no van a mandar más mailing. Dice que o paso por caja o me chingo. ¿Quién? Me llegaban mailing, que luego podía ver ciertas notas, modelar, digamos que free o versión trial, pero ya esa versión trial ¿Pero no. hay que pagar por noticias del vapeo? ¿Cómo está? Sí, ya, güey. Sí, güey. Ya no, o sea, ¿cómo? No te entiendo. ¿Quién te envió el correo? Me envían un boletín por correo, ¿no? Ajá. De varias notas, vienen incompletas. Ajá. Sí, para que entres a la página y te las leas enteras. Un resumen, ¿no? Exacto, y entras a la página, antes las podías ver alguna en modo trial y ahora ya no, ahora hay que pasar por caja. Ajá. Y entonces ya te desuscribiste. Pues sí, básicamente. Sí, pero suscribieron, mejor dicho. Ya no vamos a tener noticias de alto volta y por ahí. No, ahora ya Rumanía ya no es Rumanía, porque en vez de votar por los liberales, votaron los globalistas. No, eso fue otro lado, ¿no? No le manden noticias a este cabrón. De Burundi, de Zambia. Bueno, de Zambia y la chida. Pero sí traigo. Hoy ando a full con la opinión. También tengo otra, obviamente. No, si este güey hace 2 por semana, güey, no mames. ¿Cuál 2? Llevo 3 por semana, güey. Ni este cabrón de, ¿cómo se llama el güey el de izquierda? El amigo de Luengas, ¿cómo se llama? ¿El Julio Astillero? El Julio Astillero, cabrón, ni ese cabrón saqué hace 3 por 3, semana. ¿cuál 2, cabrón? Saqué 3 a falta de... ¿Otro artículo de opinión? Lo que es tener cerebro para hacer todas esas cosas. Bueno, más bien no es una opinión, es una especie de resumen y lo que yo entiendo sobre una nota que vi en La Razón, en el medio de La Razón. El que publica un artículo que podría ser bueno y lo titula como La ciencia real sobre el vapeo. Y como dije, ¿no? Es un diario español que publica un artículo titulado Lo que realmente
lo que la ciencia realmente dice sobre el vapeo, en el que desmonta muchos mitos, alarmismos alrededor del vapeo. Según este artículo, vapear no es inocuo, obviamente, pero sí es muchísimo menos dañino que fumar. Así lo sostienen diversos organismos como el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, la Cochrane, el NICE, que avalan que el uso del vapeo como herramienta es muy efectiva para dejar de fumar. Este artículo también advierte sobre el peligro de la desinformación, campañas alarmistas que comparan el vapeo con el tabaquismo tradicional, para que así se pueda alejar a los fumadores de esta alternativa menos dañina. Y esto, lejos de proteger la salud, la pone en riesgo, ¿no? Con más mentiras. Finalmente, este artículo hace un llamado claro y dice que sí se necesita una regulación basada en evidencia científica, no en prejuicios. Otra vez de vuelta, es que hoy va de moralismos y estupideces, porque prohibir sin regular solo alimenta un mercado negro y expone más a los usuarios y sobre todo a lo que dicen proteger, que son los jóvenes. Está corto, no te quejes. ¿Ya se acabó? Está corto. Sí, está corto. O sea, igual nos dejaste en las mismas, pero bueno. A ver, ¿no? Prohibir sin regular. Es que todos están haciendo lo mismo, o sea, es una... A ver, igual que cuando damos las notas, la tendencia es la misma, en forma global. O sea, ya no vamos a hablar de México, Turquía, Tailandia, Bratislavia o donde tú quieras, güey. Es a nivel global, todo se basa en lo mismo, en moral, en prejuicios, en pagados, y al final de cuentas es eso. Niegan toda evidencia que pueda contradecir su punto de vista. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, en España, ¿qué es un gato? El nuevo miembro de la familia. Ucha, eso es un perrito. Es un chihuahua también. Está bien chiquito, ¿no? Ni para un taco me llega, cabrón. Es que, por ejemplo, en España, los activistas en España sí están muy, muy claros que su enemigo es la farmacéutica, ¿no? Lo tienen muy clara en España. Sí. Aquí, es que aquí nos han hecho ver tanto así, cabrón, pero para mí sí todo esto es para no perjudicar tanto al negocio de las farmacéuticas. Y yo no me refiero a los tratamientos inútiles e inservibles que tienen para dejar de fumar, sino al negocio que generan las enfermedades provocadas por el tabaquismo. Se me hace que eso es lo que más les pega. Y luego a los gobiernos no es tan difícil convencerlos porque es dinero de impuestos que les entra a ellos. Pues es que estamos puta contra una marea muy cabrona, güey. Es que justamente es eso, ¿no, Luis? Vemos, creo que ha sido los últimos 10 días, probablemente sí, los últimos 10 días, donde están empujando la vareniclina como medicamento para dejar de vapear, ¿no? Pero también la vareniclina, aquí está Toño. Sí lo vi, güey, no mames. ¿Qué? Sí vi esa mamada del... No, sí, pero aquí Toño es donde yo me voy a apoyar porque pues él es el PLM. No está... ¿El de vareniclina? ¿El que sabe de vareniclina? ¿El pelele? ¿Cómo que pelele? El PLM. Ah, no, lo curioso es que por eso les puse ahí la nota, incluso se los mandé ahí a la página esa que mandaron eso de la vareniclina, pues que precisamente salió la vareniclina publicada en un libro de ya tiene tiempo, de dos ya lo habíamos dado aquí ese libro, ¿te acuerdas? Sí, lo hicimos, alguna vez lo tratamos, de los 4,000 medicamentos útiles, inútiles y peligrosos, publicado por dos maestros y médicos farmacólogos franceses, donde pues ahí entra la vareniclina y el bupropión. De hecho, le pedimos ahí por ahí a Grock que nos diera por qué los consideraban así, ¿no? Y entre esa definición que da Grock, dice que porque los considera que ninguno tiene seguimiento a más allá de 12 meses. O sea, como por lo general son todos los tratamientos antitabaco, ¿no? Pero que realmente no está comprobado que realmente te separen del tabaco y nunca vuelvas a regresar a él. O sea, porque acuérdense que sabemos que la parte del tabaquismo, pues tiene una multifase, ¿no? Es
multifacético, o sea, tiene diferentes puntos de ataque, ¿no? Psicosocial, dependencia química, física y psicológica, ¿no? Entonces, ahí y social, ¿no? Entonces tenemos varias cosas que tenemos que tomar en cuenta y ni la vareniclina ni el bupropión cumple con eso. Pero también la polémica del producto en sí, donde países lo han retirado o lo han suspendido por posibles componentes. No, eso es una jaladota, pero esa es una jaladota que se inventó con las vacunas, eso ya lo vimos, bueno, a menos a mi manera de ver y de opinión, lo hicieron por lo que platicamos 1000 veces de las nitrosaminas, porque sabemos que el medicamento no dura tanto consumiendo y tú consumes nitrosamina mientras fumas toda tu pinche vida, cabrón. Si fumaste 40 años, como yo, ¿no? 40 años me aventé nitrosamina a lo cabrón. O sea, de mayores niveles. Y a mucho mayores niveles que con el Champix, ¿no? Esa fue la cosita para sacarlas del mercado porque si no te ibas a poner la otra cosa. Pero vamos a concordar. Podría concordar contigo. Vamos a armar desmadre. Podría concordar contigo. Pero ¿no crees que es correcto usar su mismo argumento en su contra? O sea, ellos dicen de nitrosaminas en el vapeo. Sí. Yo sí vi algo. Claro, sí. Usarlo nada más pero nosotros sabemos que eso es pura falacia de tus pelados, ¿no? Sí, ya lo sé, pero a lo mismo que ellos me hacen falacia, yo hago la misma. Pues sí. Sí, pues a final de cuentas, sí, pero y aparte que es un medicamento que tiene efectos secundarios bastante graves. Incluso el bupropión tiene los mismos efectos exactamente que la vareniclina, efectos secundarios adversos, volvemos a las mismas, graves. Ajá. Volvemos a la misma, que en el prospecto del medicamento sabemos que siempre exageran un poquito las contraindicaciones. Sí, claro. A ver, cabrón, ahorita te doy un quinto piso a ver si no dejas de fumar, cabrón. No, yo vivo en un bajo. No, pues sí dejas de fumar, güey. Pues a huevo. Pues a huevo que dejas de fumar. Pues si funcionan, güey. ¿No? O estrella un avión, güey. Pues a mí se me acabaron los artículos de opinión. ¿Qué artículos tienen ustedes? No, yo no hago artículos. Los artículos de opinión, güey. Yo no estoy en ese nivel todavía, güey. Por eso estoy preguntando que cómo va a estar la dinámica, güey, porque das la nota, leemos nuestro artículo de opinión, ¿así? Sí, yo, o sea, a ver, creo que te comenté la semana, a veces creo que debemos de plantear, no desde nuestra preferencia el artículo que estamos leyendo, sino desde una parte un poquito más neutra. Ok. No podemos ser neutros nosotros, o sea, es imposible. Es muy difícil ser neutros. Lo sé, pero es tratar de hacerlo un poquito más neutro. Es que yo no sé a qué le llaman neutralidad. Bueno, o sea, tú no hablas con subjetividad cuando hablas del vapeo. No, pues no. Lo que es. Es como lo que yo les decía hace rato. Yo creo que el pendejo diputado sí tiene la buena intención de proteger o de castigar a quien ande ahí regalándole y dándole, vendiéndole vaporizadores, pero no está viendo el panorama completo. Sí, no lo ve. Verlo con neutralidad y con subjetividad, con objetividad. Sí, claro. Bueno. Y me voy a ir, es un pobre pendejo que no sabe nada, ¿no? Hablando de pendejos, Luis. Sí, pero no. Hablando de pendejos, Luis. ¿No me apoyas con el último que mandé, que se ve una gráfica medio borrosa, nada más como para señalar esa porquería de lo de los espacios libres de humo, emisiones y vapeo? No sé cuál es. De los últimos que mandé también en el grupo. PDF. Oye, no, de ahí tengo de la Hepsa. De ahí tengo una anécdota que platicarles de ayer, precisamente. Y ahorita está buenísima, buenísima lo que les voy a decir. Hablando de esos de espacios libres de humo y emisiones. Denle lo que van a decir, ahorita lo completamos. Pues no hay que decir mucho, más que nada enseñar esa gráfica que aparte se ve fatal. A ver si la puedes ampliar porque está que si deseas obtener tu certificado. Es lo que yo les platicaba, que sacando esos certificados les dan algo, o sea, algo les dan a estos güeyes. Es que se ve fatal porque está súper borrosa, güey. Y dice algo como que la Agencia de Protección Secretaría Sanitaria emite reconocimientos de espacio 100% libre de humo de tabaco, emisiones y vapeo a los establecimientos que cumplan con la normatividad aplicable.
Para obtener dicho reconocimiento deberás atender los siguientes puntos. Madre mía, me voy a dejar los ojos. Colocar señalética en los accesos e interior del inmueble, disponibles en tal link. Difundir al personal infografías alusivas a las restricciones de fumar o vapear en los espacios 100% libre de humo, de tabaco, emisiones y vapeo, pero es que la ley no dice emisiones y vapeo. No, dice emisiones. Le agregaron, o sea, y ahora ya son tres cosas diferentes, las emisiones y vapeo. Sí. A través de circulares, comunicados o cualquier otro medio. Bueno, ¿para qué chingados lo leo? El resumen, lo que es un certificado de buen comportamiento, ¿no? Sí. De buen ciudadano que sigue las normas. Les faltó poner un punto ahí, declinar el amparo que obtuvieron para poder seguir fumando en sus lugares, güey, ¿no? Esta infografía no llega ni a PowerPoint, cabrón. Encima toda borrosa. Pero la preocupación que tuvimos en aquella ocasión cuando lo debatimos esto, lo discutimos, es qué es lo que ganan, porque sí les dan algo. O sea, te digo que uno de los restauranteros de aquella organización que metió las demandas, no recuerdo cómo se llamaba, ¿no te acuerdas? La de restaurantes, la Canirac se llamaba. El representante Canirac, bueno, el segundo a cargo de Canirac en Valles, hablé con él y me dijo, es que aquí en mi restaurante no puedo porque yo estoy acá, y nos dan un incentivo, me dijo, por tener esto. O sea, aquí sí que sí les dan algo, no sé qué. Ese es el incentivo, cabrón, un puto diploma. No, nadie entra por... No mames, güey, tienen que dar alguna reconocimientos. Sí, pero les dan alguna canonjía en respecto a algo, por lo que me conviene más a mí, no sé, que me quiten cajones de estacionamiento y yo aprobar esto, y nada más tengo 3 y me van a decir como que yo cumplo con la norma, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pero a esto voy. Ayer me tocó algo bien curioso, porque ayer pues fue domingo y nos fuimos a dar una vuelta a la familia y nos fuimos ahí a refrescarnos un ratito del calorón que estaba haciendo aquí. Estamos a 46 grados, creo que levantó a 47, 48. A refrescarte, si el agua tiene que estar hirviendo. Sí, así estaba, güey, pero yo estaba en una sombrita así pegadita, güey. Vas a hacer caldo humano, cabrón. Y platicando con la señora, bueno, hace unos meses que estábamos otra vez ahí, tenían sus letreros ya saben, los de espacio 100% libres de humo. Estábamos en espacio abierto, por supuesto, en un lugar abierto, en la alberca, sin nada. Y ahora que fuimos ya no los vi. Entonces dije, cabrón, ¿y ahora por qué los quita? Y empecé a buscar en toda la zona, en todo el parque, ni uno. Dije, cabrón, ¿pero por qué, güey? Entonces le dije a la señora, oiga, pues ellos saben, no, ¿qué creen? Pues los quitaron aquí. Pero le tengo un chisme, me dijo, que ¿quién cree que acaba de comprar el parque acuático? ¿Quién creen, chicos? El Esper. No. Gallardo. Gallardo, güey. El pollo. El pollo Gallardo, güey. Entonces ahí te das cuenta de cómo, pues ahí no conviene, ¿para qué le meto broncas a mi gente? ¿Quién va a ir ahí estando en contra del gobernador? Y de la futura gobernadora, porque ya parece que enfila la señora, la esposa de al puesto. Salud. Y casualmente ya estamos platicando ahí y siempre se acercan, estamos en el bar, ahí en la barra, en la alberca, y se acercó una muchacha a platicar ahí conmigo y resultó que era policía estatal. Y no, pues yo aproveché la ocasión y pues también le dimos ahí la lección. Le dije, mira, no pares a la gente, o sea, no, ¿qué crees? Nosotros sabemos que eso es para la ansiedad y para la gente que está dejando de fumar, ¿no? Sí, no tenemos instrucciones de nada, no nos han dicho nada, de parar gente ni nada. No, le digo, pero cuando salga, no la paren, no sean cabrones, o sea, porque luego viene la Navidad. Y se empezó a reír la chava, me dice, ¿qué crees que? Pues nosotros, no, hombre, ¿usted cree que vamos a estar preocupados? Así me dijo la chava, ¿ustedes creen que vamos a estar preocupados por eso? Pues estamos metidos en otro rollo nosotros. O sea, yo no creo que se vaya a aplicar mucho esa ley. Así me lo comentó. Tú fíjate, yo veía, no me acuerdo, veía una película en la cual, te estoy haciendo una analogía con lo que planteas, en la cual perseguían a 2 que estaban desmontando un secuestro, ¿no? Y de repente logra huir esta persona
y se da un golpe con un carro de policía. Y dice, qué bueno que te encontré, ¿no? Ya es que me están persiguiendo, me quieren matar, pam, pam, ya sabes. Y resulta que le dice, bueno, gracias por todo, tú no has visto ni has oído nada. ¿Cómo? La poli, Ah, pues así fue. tal cual. Explícame, No voy a extrañar güey, más. estás muy sofisticado para nosotros el día de hoy. Sí, es que eres, tu mente ya está en otro nivel, Iván. Sí necesitas Debo explicar un dejar poco más suave, más suave. Debo dejar la ayahuasca y esas cosas para poner un nivel superior místico. Sí, claro. No, es que últimamente sí hemos tenido unos debates más o menos interesantes en Twitter. Y te dejan pensando mucho en cómo argumentan, ¿no? Sobre todo pensando que con un artículo, como dije hace un rato, en el cual nada más tiene una causalidad y no una prueba de nada, al final de cuentas no me estás... Sí, cabrón, a ver estos poblanos, cabrón. Mándales por ahí. Bueno, aquí lo voy a mandar. Voy a mandar el estudio, también el que mandaste tú, Luis, que también está súper interesante. Pero es que, güey, están impartiendo pláticas, güey, para sensibilizar a más de 500 estudiantes sobre los riesgos del consumo de drogas y vapeadores. No tocan el tabaco. Pero también lo he visto... La cultura de denuncia y el apoyo ciudadano. Déjame que lo he visto también en otros estados, ¿eh? A ver, déjame ver si encuentro los tweets, porque lo he visto... A los hipopes, cabrón. No. No, pues están no. haciendo en todo el país, güey. Sí, claro, esa es la idea que quería tomar. ¿Por qué no también? O sea, si ya estás advirtiendo del vapeo, ¿por qué no adviertes del tabaco, güey? Vi un par de ellos en la tarde buscando notas, y la verdad digo, te soy honesto, vi que tenían entre 0 y ningún like ni visualización, digo, ¿a qué le doy bola? Sí, no, yo tampoco, por eso ya no le di. Oye, pero el estudio que mandó Luis, además quería regresar un poquito al tema que viste del estudio, porque si lo leen bien, léanlo, por favor, no se los cuento, ustedes léanlo. Es más un informe político de la situación del vapeo y cómo están buscándole 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. O sea, de cómo luchar contra el vapeo, ¿no? Pero todos los estudios que ponen, incluso ahí estás, en células, o sea, en caja Petri, o sea, en células pulmonares de diversas partes, o sea, en animales, o sea, están centrándose y sobre todo que no hacen la comparativa con el tabaco, que ya no lo alcanzaron a terminar de leer cuando se me fue el internet, pero léanlo por favor porque está interesante, porque si se fijan la mayoría del artículo, la mayoría es político, o sea, es una declaración política en contra del vapeo, o sea, es real, es que es así, en una revista científica, eso es lo que justo es lo que estoy diciendo, o sea, donde un artículo demuestra causalidad, no hay pruebas y al contrario, lo único que refuerzan es militismo, militancia es la palabra, militancia, porque no demuestran otra cosa. Sí, pero ahí cuando les pongan el estudio ese que ponen los de... Ya me estaba inventando una palabra nueva. Los del EPOC, pues ahí está la respuesta. Ese artículo es un artículo de así, como dijo Iván, de militancia política en es contra que básicamente del es eso. Lo único que se puede dar es causalidad, en la cual comparten, ya sea un amigo en común, sea una agencia de medios o prensa en común, o incluso una foto que te tomaste porque lo viste en la esquina tomando una cerveza. Me faltó esta. Digo, ya para que no dejes los países que nadie conoce ahí en el culo del mundo, güey. Ah, cabrón. ¿Eso dónde es? Entra en vigor la ley que regula los vapeadores. ¿Cuáles son los daños y riesgos que causan a la salud? A huevo tienen que ver con eso, ¿ya viste? ¿Dónde es esto? Este martes entra en vigor la ley que regula la venta y publicidad de... Bien, gracias porque yo tengo... Les pasé en el grupo. Oh, chingada la nota, güey. Bueno, da la nota y me sigo. Nos vamos a ir de nuevo. Hoy, señores, no dormimos. No dormirás, cabrón. Pues total, con el puto calor que hace, güey. Este martes entra en vigor la ley que regula la venta y publicidad de cigarros electrónicos o vapeadores. La iniciativa busca concientizar sobre los daños y riesgos a la salud que genera.
utilizar estos productos, al igual que prohibir su comercialización a menores de edad. La normativa restringe estos elementos con y sin nicotina, al igual que líquidos que son utilizados para la vaporización. ¿Cuáles son los daños y riesgos? Patricia Matus, doctora y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de los Andes, UANDES, explica que los potenciales peligros que tienen los cigarrillos electrónicos son varios, tanto los que no tienen nicotina como los que sí. No, yo creo que ya no tiene caso que les leas. No, entonces no habla nada de la ley, la regulación. No. Bueno, no la he leído, no sé. No, mira, punto. Pues a prohibir en menores de edad. Típico. Mutagénicos. ¿Cuáles son esos? Los que van con la cocagénica. Sí, güey. Formaldehído. Cocagénica. Todos estos les gustan. Sí, más bien es un pinche artículo alarmista de los que ya. Igual, ni un puto estudio, nada más puro pinche. Un artículo de opinión de la doctora, güey. Sí, militancia pura y dura, güey. Bueno, nos vamos a ir unos minutos más de largo. No me acordaba que me pasaban hace un momentito minutos antes de entrar al programa, un PDF de Costa Rica, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Aquí, pues lo pedí rápidamente al GPT que me lo analice muy rápidamente y les voy a leer lo que me dio el GPT. Porque yo la verdad no lo he leído tampoco, así que digas machín, nada más lo he visto por encima muy rápido. Lo tendría que analizar y si quieres lo volvemos a comentar el día lunes, pero básicamente el documento con la nomenclatura DMR-DAR-INF-096-2025 es un informe emitido por la Dirección de Mejora Regulatoria, DMR por sus siglas, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, de Costa Rica, en respuesta a una propuesta del Ministerio de Salud para prohibir completamente la importación, exportación, fabricación, distribución, venta y uso de los productos para la administración de nicotina y cigarrillos alternativos como lo son los vapeadores y productos de tabaco calentados. El resumen del documento dice que el objetivo es emitir un criterio técnico vinculante sobre la propuesta de prohibición, evaluando si cumple con los principios de mejora regulatoria, según la Ley 8220. Esto es de Costa Rica, repito. El contenido de los hallazgos solicitó a la DMR pronunciarse sobre la propuesta de prohibición total de productos con nicotina no fumada. La propuesta incluye el veto prácticamente a todas las actividades, desde fabricación hasta su uso. Y también me hace un análisis jurídico que dice que no se hallaron objeciones formales bajo la Ley 8220 desde el punto de vista de mejora regulatoria, pero se identifica que la propuesta constituye un reglamento técnico en negativo, lo que implica que debe pasar por el procedimiento formal de elaboración de reglamentos técnicos ante la CONART, un nuevo análisis de costo-beneficio específicamente en el formato de reglamentos técnicos. Económico. Aunque se entregó una evaluación de costo-beneficio, no es válida porque no se hizo el formato adecuado. Se requiere rehacer el análisis económico bajo la normativa correspondiente a los reglamentos técnicos. Cuarto es la consulta pública. Se recibió participación ciudadana durante esta consulta. Se exige que al reingresar la propuesta se adjunte una matriz con todas las observaciones recibidas, junto con la respuesta de la Administración y una versión ajustada del proyecto si fue modificado. Y concluye que la propuesta no cumple con los principios de publicidad, transparencia, sujeción a la ley. Por lo tanto, no puede avanzar en su forma actual. Y se exige iniciar el trámite como reglamento técnico formal ante la CONART, incorporar adecuadamente las observaciones ciudadanas, rehacer el análisis de costo-beneficio en la forma técnica correspondiente. ¿Esto qué implica?
aunque el informe no se opone al contenido a la prohibición, sí detiene su avance legal por incumplimiento de procedimiento. Representa una barrera importante a la prohibición total, ya que obliga a rehacer el proceso desde cero, incluyendo participación ciudadana y análisis técnico más riguroso. Esto es en cuanto a lo de Costa Rica. Ya de perdida ya les pararon ahí el... Digo, si quieres, esto es así muy rápido, digo, no lo pude leer completo. Lo leeríamos si quieres y los ponemos el lunes de vuelta. Sí. ¿Cómo lo ven? Pues tú eres el líder de opinión. Por eso te lo Yo, pone la tarea. Voy a tener que empezar a cultivar. Aquí te voy a un video para amenizar un poco, güey. Dale. Con violines y todo. Ah, puta madre, porque está muy raro tu plataforma esta el día de hoy, ¿eh? A mí también me lo ha hecho de repente. No, ahora no me encuentro esa ventana. A ver, el video. No. Bueno, básicamente me dijo que la propuesta de Costa Rica es una puta basura y la tienen que tumbar para hacerla. Básicamente, pocas palabras. Sí, no, sí fue eso, fue que ahí está parado ahorita el asunto. Sí, o sea, básicamente, como siempre, se saltaron lo que no les convino y lo hicieron como se les hinchó las pelotas. Ahí está. Eso necesito, Luis. ¿De dónde es ese video? Ahí dice policía, ¿no? Colombia. ¿Es Colombia? Sí. 690,000 gramos de marihuana o kilogramos. No, 690,000 gramos de marihuana. 690 kilos. 690 kilos de marihuana en Colombia, no mames. Es poco, ¿no? Pues nada, güey, no mames. Mándame un 10% para cultivar en casa, cabrón. Es lo que mandan en coca diario para el Congreso. Para el Congreso, güey, sí. Pues es que el de Colombia se puso No, loco y se pero- perdió una semana. ¿Lo mandan diario en coca o No, pero lo que quiero remarcar ahí es que meten el enfoque al vaporizador, güey. No sé si vieron que traían. Sí. Sin olor ni humo. Por ahí creo haber leído. Eso mejor. ¿No te acordaste con esa musiquita que le pusieron a la película de Predator. No, a la de La Dictadura Perfecta? Cuando al final está el reportero y dice, vamos a entrar en este peligroso lugar y los policías van avanzando. Todo estaba preparado porque la chavilla ya las habían rescatado y todo el rollo. Y encontramos a estos sicarios muertos aquí con estas armas y ponen ahí las armas, ¿no? Y todo el rollo. Cuando se los chingan en Al final, cuando ya va a acabar la película, así, esto es igualito, güey. Es más montaje que nada de esa madre. Cuando se los chingan en el ranchito. Sí. Pues yo creo que sí no lo hace falta tener. No porque los van a perseguir, pero yo creo que no sería mala opción, ¿eh? No, a mí me recordó más bien a los programas de Duro y Directo y esas madres. Sí, por eso, después de ser sensacionalistas. Los gemelos Brennan, güey. No, es Bueno. que película. ¿Tú qué entendiste de lo que leí de Costa Rica? Nada. Va, poca madre. Pues que ya pararon todo y tienen que volver a empezar a hacer todo su desmadre. Sí, o sea, En contra del vapeo, pues ya. hay una propuesta de prohibición y esta cosa analiza y dice que así no se puede. Digo, el vídeo. Falta dinero de Bloomberg ahí, güey, es lo que entendí. Bueno, Hasta que no llegue el como dice Luis,
el dinero de Bloomberg ahí, no se puede hacer nada. Pues vámonos riendo, ¿no? Vamos. Señor Ruiz, se despide. No, ya me hice adicto al lente para leer, cabrón. Se llama edad. Pues gracias por vernos una vez más. Nos vemos el próximo lunes a ver cómo avanza, porque nos acercamos al Día Internacional del Vapeo y al Día Internacional de No Fumar. De no fumar. Es de este viernes en 8 el del vapeo y de este sábado en 8 el de no fumar. Sí. Entonces nos va a tocar el previo el lunes que viene, nos va a tocar el previo a esos 2 días. Y el lunes siguiente, en 15 días, ya vamos a hablar del lo que pasó. Del postmortem. Si todavía se permite el canal. Sí. No va a entrar ninguna ley, pero ya lo platicaremos en su tiempo. Señor David. Bueno, pues como siempre, un placer. Toño, Luis, Iván, a todos los que nos han visto. Pues lo dicho, ahora vienen días moviditos, no sabemos, pero bueno, viene el día mundial del vapeo, el día Día Internacional sin Tabaco, y bueno, pues ahí no sé qué vaya a pasar, no sé si vaya a salir, no creo que salga algo significativo, digo, esa es la percepción que yo tengo, pero pues quién sabe. Entonces, bueno, pero pues aquí se lo vamos a estar contando. Nos vemos el lunes que viene. Señor Toscano. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, chicos, que tengan una bonita semana y pues Luis, Dani, Iván, pues un gusto estar otra vez ahí con ustedes y pues a seguir buscando notas, a ver qué sale y ponerse mucho las pilas este 1 de junio y ponerse las pilas con lo que viene con el Día Mundial de no fumar y con el Día Mundial del Vapeo, a ver qué podemos hacer, a ver si podemos hacer algo y andamos en eso. Ahorita precisamente vamos a quedar a platicar un rato con los chicos después de cerrar el programa. Un abrazo grandote, chicos. Bueno, de mi parte, como siempre, agradecer a los panelistas por acompañarme una noche más, que sin esto no sería posible. Agradecer al chat por acompañarme. A aquellos que se ven en diferido, algún comentario que quieran dejar, déjelo aquí en la cajita de comentarios del video y lo responderemos en el próximo programa. Y pues me dediqué a escribir pura pendejada, artículos de opinión y no busqué frase. Así que, pues siempre con la frase de la semana. Recuerden que nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Nos vemos el próximo lunes en Líneas de Poder. Yo, listen up. Let me drop some facts. Tobacco smoke, yeah, it hits like an axe, burning up your lungs, taking years off your life. But there's a better way, no need for that strife. They told you quit or die, like there's no in between. But science got the tools, keeping lungs more clean. Nicotine ain't the villain, it's the way that you use it. Cigs bring the fire, but there's ways to diffuse it. Smoke kills slow, but we got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. Vapes, pouches, heated sticks in the mix. Lower risk moves if you still need a fix. No combustion, that's the key to the game. Less harm, less pain, ain't the message the same? Public health's gotta see the real goal. Help folks switch, not just take full control. Prohibition never worked, that's a fact well known. Give people the knowledge, let them choose on their own. Some stay blind, but the data don't lie. Quitting's the best, but not all can comply. So we lower the risk, keep the people alive. Help them break free, let them thrive, not just survive. We got a new vision. Safer alternatives, time for a decision. No more ash, no more tar in your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts of the game. Better choices exist, let's ignite the change.
facts of the game, better choices exist, let's ignite the change. No more ash, no more tar on your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. Smoke kills slow, but we got a new vision. Take the alternative, time for a decision. No more ash, no more tar on your chest. Tobacco harm reduction, put your health to the test. No shame, no blame, just the facts in the game. Better choices exist, let's ignite the change.